Bueno, buenas tardes. Qué bonito ver la sala llena, ¿eh? Qué bonito. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabemos que mañana es un día complicado para muchos porque empezamos vacaciones, pero bueno, veo que ha suscitado interés el tema de esta tercera tertulia dialógica sobre inteligencia artificial y educación, así que sin demora vamos a comenzar. Gracias, Miguel Señor, director provincial de Educación, Pilar, consejera de Educación, director general, y a muchos alumnos que veo por aquí, ¿eh? Así que, bueno, vamos a comenzar y voy a presentar a los colaboradores que tenemos hoy aquí. Empezando por nuestra derecha, tenemos a Carlos Corna, el jefe del Servicio de Inspección Educativa. Hola, Carlos. José Luis Calvo, que él está trabajando en Madrid, él es personal del INTEF. Muchísimas gracias. Además, él se ha desplazado hasta para estar con nosotros. Ramón Galindo, catedrático de la Universidad de Granada. Aquí tenemos a María Alba, ¿verdad? San Agustín, ella es alumna de bachillerato del Instituto Luis de Camoén. Umaima, sigue tú, Umaima. Es un poquito complicado, ¿vale? Umaima, encantadísima, ella es alumna de la UGR. Tenemos también, recuerdo el nombre, Rafael, perdón. Es que lo confundo con su hijo, que lo tengo de alumno, entonces se parece tanto a Adrián, ¿verdad? Rafael Falcón, él es maestro, trabaja en el Lope de Vega y se encarga de las nuevas tecnologías. Javier Yáñez, profesor de filosofía, y Remedios Guerrero Trujillo, también profesora de filosofía. El formato que queremos es un formato muy vivo, así que ellos están aquí porque tienen sus opiniones y sus miradas con respecto a la inteligencia artificial, pero el público puede interpelar en cualquier momento si siente la curiosidad de hacer alguna pregunta o de exponer su opinión. Ese es el formato que a nosotros nos gusta en la tertulia dialógica, ¿vale? Y a mí, si me lo permitís, me gustaría comenzar contando una pequeña historia. Dice la leyenda que Zeus tenía tanto apego a la isla de Creta que mandó construir un elemento que pudiera protegerlo de todas las fuerzas del pillaje, de la piratería, de las malas acciones de los hombres. Así que le encargó a su hijo Hefesto, que era el dios de la herrería y del fuego, que construyera ese ser. Y así se construyó lo que luego conoceremos como a Talos. Talos era de bronce, medía más de 5 metros y estaba programado para proteger la isla de Creta. Él daba 3 vueltas a la isla cada día, era todo lo que hacía y lo protegía. Durante el tiempo en el que Talos estuvo activo, nada malo le sucedió a la isla. Talos tenía un tubo, dice la leyenda, un tubo que le iba desde la cabeza hasta el talón, por donde fluía un elemento verde que le insuflaba la vida. Dice también la leyenda que cuando Jasón y los argonautas llegaron después de robar el vellocino de oro, Talos los protegió arrojando piedras a la bahía. Y fue Medea la que lo hipnotizó y consiguió que se arrancara él mismo el tornillo del talón. En ese momento se le fue todo el elemento verde que le daba la vida y Talos fue destruido. Se podría decir que Talos fue el primer robot de la historia. Y esta historia probablemente nos ayude a entender que la mecánica, la naturaleza mecánica o el interés por la naturaleza mecánica ha estado presente en el ser humano desde siempre. Mi primera pregunta, y antes de meternos en el ámbito educativo, por ejemplo, Javi, creo que a lo mejor tiene algo que ver con tu ámbito, esa inquietud, no digamos miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial que nos está por llegar o nos está llegando, vamos a dejarlo en inquietud. Esa inquietud por la tecnología o por lo artificial o por las máquinas construidas por el hombre, ¿tú crees que ha existido siempre a lo largo del ser humano o nos está sucediendo ahora por la inminencia de lo que puede pasar? Bueno, el ser humano en sí, desde que nosotros desde que somos prácticamente cazadores-recolectores, yo pienso que somos constructores de herramientas.
Y desde esa etapa en la cual nosotros nos hacemos más, no sé, más proclive al menos a la inventiva, a estar buscando diferentes elementos, diferentes artilugios que nos faciliten la vida, yo creo que eso queda conectado también con el ser humano, aunque no solo con el ser humano, porque sabemos que otros animales también se hacen usos no sé, de ramas y demás, pero sí que tenemos al menos no sé, un algo que nos va a llevar a esa construcción y sobre todo a ir poco a poco avanzando, construyendo cosas que son diferentes, nuevas y que nos llevan a eso que llamamos el progreso, pienso yo. Claro, nosotros hablamos de inteligencia artificial y vamos desde una mirada adulta, ¿no? A mí me gustaría conocer la opinión tanto de Alba como de Umaima, porque, bueno, esto es más por vosotros que por nosotros. Es decir, vosotros sois los dueños del futuro, ¿no? Y la inteligencia artificial a lo mejor nosotros la vamos a conocer un poco así de soslayo, pero os va a impactar plenamente a vosotros. ¿Con qué sensaciones, con qué sentimientos, con qué pensamientos veis la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial al final es un nuevo avance científico que es muy nuevo en su propio ámbito. Yo creo que es comparable con la propia revolución industrial, en el sentido de que es de las primeras veces que somos capaces de mecánicamente imitar una capacidad humana. En la revolución industrial fueron tareas más mecánicas, que son mover cosas, realizar, y ahora tenemos máquinas de ese tipo. Ahora es la propia inteligencia lo que le da una evolución. Entonces, al final, tener máquinas o programas y de este tipo que puedan imitar este razonamiento humano, al final implica muchas cosas a nivel educativo y en muchos ámbitos, y puede dar tanto terror como una perspectiva de nuevo avance, y es como una mirada hacia el futuro que da miedo, pero que a la vez dices, quiero investigar, quiero explorar, quiero que las cosas vayan por aquí, porque es un avance y una nueva perspectiva completamente nueva a lo que nosotros teníamos pensado, porque nadie se iba a imaginar que esto iba a ser tan pronto al final del día. Estoy un poco igual que él. Yo considero que es una herramienta bastante útil a día de hoy. Es nueva, yo no creo que... De hecho, se está evolucionando, cada vez salen más aplicaciones y tal. Y siempre y cuando se use de manera correcta puede llegar a ser bastante útil en nuestra vida cotidiana, ya no solo en el sentido educativo, para los estudios, sino también para cualquier otra cosa se puede llegar a utilizar, siempre y cuando de una manera razonada y lógica. Al igual que piensas, puede llegar a ser o muy buena o muy mala. Puede llegar a causar miedo o satisfacción después de usarla. Bueno, ese ni más ni menos es el objeto del debate, ¿no? O amenaza u oportunidad. José Luis, te voy a lanzar una pregunta, porque claro, ahora nos vamos a meter ya en el ámbito de la educación y yo voy a ser honesta, como docente, los docentes en general tenemos cierta inquietud. Sí, hay inquietud en los claustros con esta herramienta tan potente, ¿no? Desde el INTEF, que vosotros sois, digamos, un poco los que pilotáis las nuevas metodologías y lo que se introduce en los centros educativos, ¿qué perspectiva tiene? ¿Cómo se programa la llegada de la inteligencia artificial a los centros? Bueno, buenas tardes. Bien, a ver, desde el INTEF llevamos trabajando varios años ya con el tema de inteligencia artificial. No es una cosa nueva, aunque ahora, desde la aparición de ChatGPT, es cuando se hizo más popular la parte comercial de la inteligencia artificial, pero se llevan usando redes neuronales de hacía muchísimos años ya en todas las aplicaciones prácticas. Desde el INTEF estamos muy preocupados con el uso que se le haga y cómo se utilice estas herramientas en el mundo educativo. De hecho, hace poco, a principios a mediados del 2024, hicimos un documento en el que había una guía de buenas prácticas de uso, en el que un poco se definían las herramientas, cómo habría que
que utilizarla, qué tipo de usos serían éticos o no éticos, porque al final tenemos una parte de herramienta informática muy potente, pero también tenemos una parte ética que tener en consideración, que me imagino que la trataremos luego, que es hasta qué punto podemos utilizar esa herramienta. A nivel nuestro de institucional, ahora mismo tenemos el foco puesto en diferentes proyectos, sobre todo más que en temas... porque es bastante controvertido, entonces hemos intentado empezar un poco por temas más bien administrativos. Todo el mundo sabe, todo el que está vinculado con educación sabe que hay una carga administrativa importante en el profesorado, entonces se están lanzando proyectos que nos permitan gestionar a través de inteligencia artificial esa carga burocrática, realizar análisis de datos, todo el tema del típico que decimos el papeleo que se hace habitualmente en los centros por el profesor. Entonces hemos empezado por ahí, aunque no olvidamos la parte educativa, es decir, el uso de las herramientas en el aula, cómo los profesores las usan para generar herramientas con los alumnos y cómo los alumnos las están usando, que también es un tema peleagudo, cómo se está usando por parte del alumnado esas herramientas para hacer determinadas tareas y bueno, pues eso al final hay un poco de polémica y al final lo que tenemos que un poco de concretar son esas líneas éticas que intentamos no traspasar para que todo quede lo que debería ser una herramienta muy potente, muy útil, bajo mi punto de vista es una oportunidad sin duda alguna. Todas las herramientas, incluida la energía nuclear, empezó o ha tenido una parte oscura, pero es porque el humano es así, pero la herramienta como tal es bastante potente y entonces tenemos que intentar utilizarla la medida de lo posible de la forma más correcta y que nos beneficie, por supuesto. Yo preparándome se ve que el algoritmo funciona, ¿eh? A mí todos los mensajes que me salen son de inteligencia artificial. Y bueno, ya he leído, ¿no? Para venir aquí, yo creo que todos hemos leído un poco, ¿no? Y, con lo cual el objetivo está cumplido. Y claro, Ramón, ahora me dirijo a los profesores, Ramón y Rafa, he escuchado hablar y he leído sobre el sedentarismo cognitivo. Es decir, que el uso de las herramientas o de las aplicaciones puede llegar a convertirnos a lo mejor en seres más torpes, no lo sé. Ramón, ¿la inteligencia artificial puede ser un riesgo para la educación de nuestros estudiantes? Bueno, pues buenas tardes. Yo cuando Tula me propuso, ¿no?, participar en esta tertulia, pues lo primero que pensé, lo que me vino a la mente, ¿no?, cuando viendo esto de la inteligencia artificial y la educación, me acordaba de la frase del gran escritor uruguayo, ¿no?, Mario Benedetti, que decía: ahora que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas. Y esto es lo que nos pasa muchas veces con el tema de la educación, ¿no?, que cuando ya estamos más o menos estabilizados en un modo de trabajar, pues de pronto nos viene esto encima, ¿no? Vamos a ver, yo estoy también de acuerdo con José Luis, no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial es una oportunidad. Es una oportunidad fundamentalmente para que las personas que nos dediquemos a la enseñanza volvamos a reflexionar, que estamos haciéndolo casi todos los días, sobre nuestro quehacer. ¿Por qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué relación tenemos con los estudiantes que tenemos en clase todos los días? ¿Cómo los evaluamos? Ahora, es una oportunidad, no tengo ninguna duda, pero claro, el título de la tertulia, ¿no?, oportunidad o amenaza. Yo más que amenaza, el riesgo, ya entrando, creo que lo que sí genera, o por lo menos lo que yo detesto en mi entorno, es inquietud, inseguridad, desconcierto, falta de formación, falta de infraestructuras para abordar esto, ¿no? Pero sobre todo creo que a lo mejor había en el interrogante que introducir una variable más, ¿no?, que es la necesidad. Es decir, es que es un reto de la sociedad actual. ¿Cómo no va a hacer frente la escuela, la institución educativa en general, a un reto tan importante, ¿no? Recuerdo también hace más de un siglo un gran pedagogo estadounidense, John Dewey, ¿no?, que dijo que si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, pues estábamos condenando a nuestros alumnos a que perdieran el futuro. Y eso lo dijo hace más de un siglo, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, sí, es una oportunidad.
no lo veo como una amenaza, lo veo como una inseguridad, con inquietud, con recelo, con algo de desconcierto, y desde luego creo que es una necesidad imperiosa. Ahora, al hilo también de que lo ha introducido José Luis, me preocupa mucho si vamos a considerar o vamos a poner el acento más en la dimensión instrumental de la IA, y vamos a hacer personas más bien competitivas, o vamos a poner más el acento en la dimensión más ética, más axiológica, más de valores, y por lo tanto vamos a intentar hacer ciudadanos críticos más competentes, que no es lo mismo que ser competitivo. Es decir, nos vamos, Adela Cortina, un libro ha editado recientemente, lo subtitula así sobre la inteligencia artificial: ética o ideología. Y vamos a dejar que determinada ideología, desde el mundo empresarial o desde los estados, más democráticos, menos democráticos, ¿no?, nos guíen lo que tenemos que hacer en la escuela y a qué tipo de alumnos y alumnas tenemos que formar, o vamos a ser nosotras, las personas que estamos dentro de los centros educativos, los que nos orientemos más hacia una utilización ética de la IA. En principio, creo que para una primera intervención quiero escuchar más a Rafael también, que está a pie de obra trabajando. Bueno, pues yo lo que estabas comentando del sedentarismo cognitivo, ¿no? Yo creo que también hemos vivido esa incertidumbre cuando comenzó la informática. Todos los que hemos nacido en la época analógica hemos pasado de no tener a un móvil a tenerlo, a usar un ordenador que no lo utilizamos. Y es verdad que al principio también pensábamos en eso, que la informática nos iba a quitar mucho de las habilidades que realizábamos. Yo creo que debemos centrarnos no solo en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a buscar una respuesta, sino que nos tiene que ayudar a realizar mejores preguntas y a poder analizar las cosas de una mejor manera. Es como una herramienta. Si lo centramos en que la utilizaremos para encontrar una respuesta, pues obviamente los alumnos no aprenderán. Pero ahí está la labor del profesor, que es lo que estábamos hablando. Lo que está hablando también Ramón, todos lo cogemos con una incertidumbre. Yo hablo con mis compañeros y siempre aparece esa inquietud, porque es verdad que ha sido algo pues que, aunque lleva tiempo que se está desarrollando la inteligencia artificial, es verdad que en los últimos años el crecimiento ha sido exponencial. Hace unos años, o incluso hace un año, le preguntabas a alguien por la inteligencia artificial y lo máximo que te hablaba era de ChatGPT. Y vemos que hay multitud de programas que te hacen multitud de tareas y que cada vez están más optimizados. Entonces vemos que esto es un no parar y no podemos enfrentarnos a ello. Yo creo que tenemos que sumarnos y cogerlo con esa incertidumbre, con ese cuidado, pero siempre intentando incluirlo dentro de nuestro trabajo diario, porque todos los cambios en educación, si vemos, siempre se producen porque hay una inquietud o hay una necesidad. Entonces actuamos para mejorar o para arreglar ese cambio. Yo creo que este es un cambio muy importante. Yo creo que estamos en una nueva era. Pasamos por la época industrial, pero yo creo que no somos conscientes de que estamos en una nueva, es el comienzo de una. Y yo creo que, como dice también, algo importante es la ética con la que estamos hablando. Y no creo que nunca vaya a suplantar el papel de un profesor, porque la inteligencia artificial nos puede dar mucho de analítica, esa parte de analítica que es muy buena, análisis de datos a la hora de esto, pero la parte humana y la parte creativa que tiene el maestro, pues sería una enseñanza dual, ¿no?, en la que se podría complementar una con otra. Hemos mencionado ya en bastantes ocasiones aquí valores y, Reme, esta siguiente pregunta creo que eres una persona idónea, ¿no? Yo te voy a citar una frase que comenta Adela Cortina. Ella es una reconocida filósofa y catedrática de ética y está trabajando mucho sobre la inteligencia artificial. Y ella dice: delegar decisiones en la inteligencia artificial es inmoral, ya que las máquinas carecen de la capacidad de asumir responsabilidades éticas. ¿Tú crees que podremos lograrlo o lo estamos logrando? Yo, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es amoral. Y yo soy un poco de la opinión, bueno, del lingüista de Noam Chomsky, que no solamente dice que es amoral, ¿vale?, sino que no es inteligencia. Es decir, la inteligencia es mucho más. La inteligencia, si nosotros lo miramos desde un punto de vista filosófico, no podemos para nada excluir lo que sería la inteligencia sentiente, la inteligencia emocional, la inteligencia ejecutiva. Ninguna de estas capacidades las tiene
la denominada inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial realmente no estoy, o sea, yo sé que mis alumnos la utilizan y la utilizan de forma masiva, ¿vale? Pero eso a mí me ha servido para saber que tienen mucho material, que te lo presentan y que lo que es la facultad de comprensión se está aniquilando. Entonces, ni tiene posibilidad emocional, ni tiene posibilidad moral, ni tiene posibilidad tampoco de algo que es muy importante, y es que esto está creado con algoritmos. Entonces no tiene la posibilidad de las posibilidades en sí. Es decir, tú con inteligencia artificial no puedes crear, ¿vale?, la posibilidad y ni siquiera, ¿vale?, la causalidad como tal. Entonces la inteligencia es más omniabarcante. Es muy cegado llamar inteligencia artificial a algo que es puramente memoria analítica y que muchas veces, por supuesto, está desplazado de lo que serían las ideas. ¿Qué de verdad tiene? ¿Vale? Lo que es la verdad, la belleza, la justicia, eso jamás podrían estar de la mano de la inteligencia artificial. Amoral. Muchas gracias. Carlos, bueno, entendemos que esa inquietud que tenemos los docentes va en función del sistema educativo en el que nos encontramos, ¿no? Y a lo mejor estamos un poco a la espera de que las instituciones, en este caso, bueno, pues el Ministerio, nos dé una serie de indicaciones de qué es lo que nos está por llegar, porque en principio nos sentimos poco formados en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la inspección educativa? Bueno, buenas tardes. Bueno, aparte de inspector soy informático, por lo tanto tenemos cosas en común y yo para mí no es una amenaza porque estoy muy tranquilo y lo comentabas tú perfectamente. No te preocupes porque lo hacemos nosotros, los algoritmos lo hacemos nosotros, que somos personas normales. Bueno, normales sí podemos considerarnos normales. Pero evidentemente las máquinas las hacen personas y todo esos algoritmos al final lo hacemos nosotros. Que sepáis como alumnos que las buenas oportunidades de trabajo no van a ser los informáticos ya. Lo que necesitamos gente como Tula, que son las que están triunfando sí, no es broma. Son las que están triunfando en todo el mundo de la inteligencia artificial porque lo que más le gusta a la gente es que haga textos, que los corrija, que los redacte, que parezcan hechos escritos por personas. Y entonces el nicho ahora laboral se está centrando más en la parte lingüística, digamos, que en la parte científica. Nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. A mí me ha gustado mucho que llegue la inteligencia artificial a nuestras vidas porque las nuevas tecnologías ya han desaparecido. Yo siempre, cuando veo los centros educativos, digo, no me habléis de nuevas tecnologías 25 años después. Llevamos hablando, ¿no?, de las nuevas tecnologías 25 años. Yo sí creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta facilitadora del desarrollo del currículo, guiada por los docentes, como bien comentas, tutorizada por los compañeros, pero es una realidad, ya está aquí. Yo soy un usuario de la inteligencia artificial a todos los niveles, a nivel de programación, con Copilot, con ChatGPT. ¿Y qué está haciendo el Ministerio? Bueno, la inspección educativa en este momento se está formando, con independencia ya de nuestra formación académica, de la que traemos ya de casa. Estamos haciendo un curso de formación organizado por la Subdirección General de Inspección, para afrontarnos y para dentro de nuestros ámbitos competenciales, el de asesoramiento. Sabemos la preocupación que hay en los centros educativos. Es un poco diferente en el ámbito universitario porque al hacer muchos trabajos, yo creo que el mayor ¿no?, impacto que tenéis vosotros, sino cómo se determina el plagio, cómo podemos determinar si un trabajo está realizado por una inteligencia artificial o está realizada por un alumno, porque tú y yo sabemos, nuestro alumno de segundo de eso, si ha escrito ese trabajo o no. Hasta ahí llegamos perfectamente. Pero lo que tenemos que tener claro es que si hemos tardado 25 años en dejar de hablar de nuevas tecnologías, hemos dejado los móviles, creo que las últimas instrucciones que vinieron sobre el uso de los móviles, creo que fueron el año pasado, creo que llegaron, pues creo que debemos esperar poco de que haya una regulación normativa que nos regule a los docentes utilizar eso. Tendremos que utilizar mucho sentido común y el acompañamiento que siempre haremos desde el Servicio de Inspección para ello. Pero yo creo que se centra mucho más, con independencia de la parte pedagógica, más en el tema de la evaluación. Siempre el tema es cómo sé si se está copiando, cómo sé si no se está copiando, que van a ser las
problemas. Y yo añadiría también, que es una amenaza, que para nosotros es una amenaza, el tema de la ley de protección de datos, los datos personales. A mí es un tema que sí me preocupa muchísimo. Yo si hay algún directivo aquí, sabéis que os he escrito reiteradamente que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que es tema de imagen de menores. Todos vemos las noticias, vemos lo que puede hacer la inteligencia artificial con fotos de menores, y siempre hay que tener en espacios protegidos, en el SED, en la página, con una contraseña para que las familias solo puedan acceder a ese tipo de información, porque realmente podemos tener casos muy graves. Y en eso sí tenemos que hacer mucho hincapié y mucha incidencia, porque la inteligencia artificial ahora se centra en aspectos muy concretos. Redacta textos, te hace trabajos, te resume, pero también te hace con una fotografía todo lo que tú te quieras imaginar, y en algunos casos es delictivo, y estamos hablando de menores. Y cuando hablo de menores, hablo de que esta inteligencia artificial está llegando a chavales de 10 y 11 años. Es decir, no estamos hablando ya de la época universitaria, sino de gente muy pequeña. Y es una cosa que sí me preocupa mucho. Es decir, ¿cómo podemos regular nosotros como docentes? ¿Cómo tenemos que tener la formación suficiente para controlar todo tipo de eso? Y ahí andamos. Y de las 3 sesiones, digamos, o 4 al mes que tenemos la inspección, en una siempre se habla de inteligencia artificial y de lo que pues, nosotros podemos ayudar a los docentes en nuestro ámbito competencial de asesoramiento. Y tampoco me quiero extender más en la primera intervención, pero puntos a destacar para meter en el debate es protección de datos, y también os lo digo a las familias, que tengáis mucha atención en ese sentido de la utilización que hace la inteligencia artificial el alumnado. Y después ya iremos como docente viendo si resumir, ¿no?, un texto que lo haga el alumno o que lo haga la inteligencia artificial, y después hacer una explotación didáctica de ese resumen que ha hecho la inteligencia artificial, puede ser también productiva, ¿no? Eso podemos ya debatirlo. Umaima y Alba, ¿vosotras percibís ese temor del profesorado con respecto a la inteligencia artificial? ¿Nos veis normales en ese sentido? ¿O vosotros lo tomáis con mayor naturalidad? Así que, ¿qué pensáis cuando nosotros estamos ahí pendientes de la inteligencia artificial y a veces no hablamos en lo negativo? Y claro, ahora todo lo hacen con inteligencia artificial, este trabajo no lo has hecho tú. ¿Cómo nos percibís, sinceramente? A ver, yo creo que es natural, que todos percibimos de manera natural, ¿no? Es una reacción que es, aunque nosotros obviamente somos jóvenes, esto es nuevo, pero dentro de lo que cabe no nos ha pillado muy mayores, y entonces tenemos como una perspectiva más optimista de todo esto. Entonces, nosotros siempre pensamos que si hemos salido en la humanidad de cosas peores, vamos a salir de esta. Y al final, en la educación es muy importante, y a lo mejor la inteligencia artificial es que si yo de verdad puedo pedirle a ChatGPT que me haga algo, ¿eso de verdad me lo tienen que evaluar? Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, antes hacían trabajos de investigación y tenía mucho sentido porque tenían que ir a una biblioteca, consultar una enciclopedia, pero ahora en el que la información es meter una frase en una página, ¿tanto es importante la investigación o más bien la reflexión sobre ello? Entonces, yo creo que esta nueva inteligencia artificial nos está dando una lección de cómo tiene que evolucionar la educación, que tenemos que evaluar nuevo, a lo mejor no tanto el resultado. Hemos visto que el resultado ya no prueba que lo hayamos hecho. Entonces, habría que hacer un seguimiento de lo que hacemos, asociar el ChatGPT, porque muchas veces ChatGPT lo asociamos a mala calidad, trampa, el ChatGPT para trampa, para copiar, para plagio, y no como una fuente verdadera de hazme este trabajo. Y en base a ese trabajo yo puedo modificar, puedo añadir más información, puedo retocar esto. Yo leí en uno de estos periódicos que decían que, con el ChatGPT ya ningún escritor, ya ningún periodista, ya ningún alumno tendría que escribir en un folio en blanco. Y me parece muy importante eso. Es decir, la inspiración ya no viene de la nada, viene de el propio uso de esta inteligencia artificial. Entonces, yo creo que enseñar una perspectiva positiva hace que los alumnos no asocien esto con trampas, plagio, y no incentive ese uso de la inteligencia artificial. Pues gracias. Pues yo veo totalmente normal que un profesor tema que los alumnos se copien. De hecho, yo como futura maestra en ese aspecto estaría súper preocupada, porque al fin y al cabo como estudiantes no nos damos cuenta, pero en verdad un profesorado lo único que quiere es que aprendas, que adquieras conocimiento e información, y utilizando, por ejemplo, ChatGPT no es una buena idea. Se puede llegar a utilizar de una manera bastante razonada y lógica, como por ejemplo en mi caso, yo estudio muchas veces con ChatGPT, pero no es porque me quiera coger la información de ahí o lo que sea, es porque
a lo mejor un párrafo me cuesta comprenderlo, necesito que me lo explique a mi manera, a mi estilo de estudio, entonces yo se lo pido. Pero para los trabajos y tal, y al fin y al cabo, si se nos mandan los trabajos es para que investiguemos, para que conozcamos más. Va a haber una finalidad detrás de ese trabajo, y cogiendo ChatGPT, pidiendo que te haga el ejercicio, lo copia y lo pega, o después lo modifica, realmente yo considero que no es original. Al fin y al cabo, un trabajo tiene una finalidad, y si no se lleva de la manera que el profesorado tiene pensado que tú lo realices, pues no creo que sea buena idea. Y debería de preocuparse tanto para los profesores como para los alumnos. Bueno, ellos tienen una mirada diferente, está claro. Vamos a ver unos minutitos de un vídeo, un enlace. Son 3 minutos y es un experto en inteligencia artificial y es asiático. Tú antes has mencionado que, bueno, en Asia nos llevan un poquito de ventaja. Y vamos a ver cómo ve él en la realidad de la docencia. Todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. ¿Quién toma la palabra? ¿Para que la tome yo? Bueno. El público es libre de participar en cualquier momento. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este señor, ¿no? Que parece que tiene una gran autoridad académica. Es verdad que el continente asiático nos lleva bastante ventaja en ese tema, ¿no? Pero también, no sé, el modelo educativo que allí impera creo que también es algo diferente al que entendemos en nuestros países occidentales, ¿no? A mí me reafirmo en la idea de que es una oportunidad y que, por supuesto, así hay que entenderlo, sin descartar también lo de las inquietudes y demás, ¿no? Ahora, a mí me preocupan distintas cuestiones, ¿no? Una de las que más me preocupa, y pisando lo más la realidad educativa de los centros, en nuestra ciudad o fuera de nuestra ciudad, es la brecha digital que puede implicar la introducción de la IA, ¿no? Es un paso más, ¿no? Es decir, que
parece que hay evidencia, ¿no? Y Adela Cortina en su libro lo dice también, que cada vez que hay una innovación educativa aumentan las desigualdades en las escuelas. Es una realidad, es decir, que no es... Entonces, eso me preocupa, ¿no? Y además me preocupa esa brecha digital en un contexto, el español, en el que la educación no es una cuestión de Estado, que va mucho más allá del sano debate democrático entre los partidos. Muchas veces se considera como, no es la excepción, es la norma, ¿no? Como algo arrojadizo, y a las pruebas me remito, ¿no? De los 50 años prácticamente que llevamos casi de democracia, ¿no? Desde la aprobación de la Constitución, ¿cuántas leyes educativas hemos tenido? Y ninguna de ellas ha sido fruto del consenso. Entonces, en ese contexto, pues la brecha digital me preocupa entre la enseñanza privada, en las escuelas, ahora que está muy de moda el tema de las universidades privadas, en los institutos, la privada concertada, los recursos con los que cuentan unos y otros centros, la formación que reciben los docentes, ¿no? Ahí ha hablado de las 3 C famosas, ¿no? Bueno, acá hay algunas C más podríamos añadir, ¿no? La creatividad, la crítica, la comunicación, la colaboración. Pues no lo sé, seguramente será por mi falta de experiencia en el uso de la inteligencia artificial, porque todavía no te has puesto al día con las plataformas y tal, cuando te dicen, no, eso ya es obsoleto, ya no son nuevas tecnologías, ahora tienes que empezar con esto, vuelvo a lo de Benedetti, no, joder, ahora que me he aprendido esto me cambian el reto. Es que yo tengo la sensación como docente, y son ya muchos años, empecé con las gelatinas de alcohol, de la cola de pescado, y fijaros dónde estamos ya, ¿no? Es decir, yo recuerdo todavía con los chavales en los colegios hacer sus textos libres, y fijaros dónde estamos, ¿no? Y yo pluralizo, ¿no? Pero creo que hemos hecho siempre un esfuerzo por adaptarnos, pero es que vemos que las tecnologías nuevas, o menos nuevas, o súper nuevas, ahora inteligencia artificial, van muy por delante de la progresión educativa. Es decir, nosotros vamos a 40 o 50 kilómetros y la IA va a 120. Entonces nos arrolla la sociedad, y a mí me da, sinceramente, yo percibo que los alumnos que tengo enfrente, aquí tengo a una, o Maima, saben más que yo, no tengo ninguna duda, saben más que yo de inteligencia artificial y de el ChatGPT y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces nos va generando ahí una angustia bastante grande, ¿eh? Por lo tanto, brecha digital me preocupa que queremos formar alumnos competitivos al servicio del mercado, de un tipo de orientación económica o geopolítica, o personas competentes que sean capaces de afrontar retos y de orientar el futuro. Uno de nuestros más insignes historiadores, ¿no?, decía que Fontana, ¿no?, decía que el futuro es un país incierto. Es cierto que el futuro es un país incierto, pero no es menos cierto, juego de palabras, que cada vez el futuro nos atropella antes y cada vez sabemos más cosas del futuro. Quizás la inteligencia artificial nos puede decir ya cómo va a ser el futuro. Entonces, brecha digital, qué capacidades desarrollar en el alumnado, todo ese tipo de cuestiones, por supuesto la autoría, ¿no?, temas de plagio. Yo muchas veces me planteo, digo, bueno, pues si plagiando aprenden, pues bien plagiado está la cosa. Si realmente están aprendiendo, pero es que no lo sé si están aprendiendo. Cuando yo me enfrento a una práctica que me entregan los alumnos, de una propuesta didáctica sobre los movimientos migratorios, sobre el descubrimiento de América, sobre la igualdad de género, yo no sé si la ha hecho Maimata o me la ha hecho un ChatGPT, cualquiera, sinceramente. ¿Esto ha existido siempre? Sí, lo que pasa es que antes copiábamos del Monitor o de la gran enciclopedia Larousse, después del Rincón del Vago, después es que hemos tenido que ir de la Wikipedia y ahora, sinceramente, es que me veo muchas veces... Bueno, hay muchas personas para intervenir. Claro. ¿Quién? Bien, yo creo que una de las cosas que ha puesto en clave, ¿no?, es el tema de las desigualdades. Y yo creo que lo podemos poner aquí de que efectivamente el uso de inteligencia artificial provoca desigualdad entre los que se pueden utilizarlo y los que no, y sobre todo en los resultados que pueden tener. Si bien me gustaría añadir que, por ejemplo, determinadas personas que son ricas o que están viviendo en el contexto cultural de Silicon Valley, es cierto que están intentando ir un poco marcha atrás y dejando que este tipo de nuevas tecnologías se la queden otros, en vez de usarlo sus hijos, y eso puede ser interesante también a la hora de pensar en ello. Y
Y yo pienso que también es interesante ponernos en idear cuál es el producto que sostiene aquí. ¿Estamos teniendo buenos productos a la hora de utilizar la inteligencia artificial? Es cierto que estamos diciendo, no, es que los ensayos son magníficos. Bueno, son muy buenos, pero tampoco son magníficos, o no son, al menos, muchos de ellos son muy repetitivos. Si tú estás pidiendo un trabajo sobre, no sé, el descubrimiento de América, pues a lo mejor todos los trabajos que te llegan son muy similares, se parecen mucho, tienen muchas coletillas. Esos trabajos no son tan magníficos. Y no ya a la hora de, por ejemplo, de un trabajo universitario, por ejemplo, que tiene que ser potente, que tienes que utilizar muchas fuentes, ahí estás... yo pienso que estás muy atrás a si tú estás pidiendo un trabajo de calidad académico potente, yo creo que no llega a tanto, o al menos no las cosas que yo estoy viendo. Yo me pongo a analizar textos y yo digo, aquí se encuentran fallos, aquí hay errores, aquí las fuentes que están utilizando no son adecuadas. Y yo creo que eso es interesante también ver qué producto estamos viendo. En novelas, por ejemplo, tú ahora estás viendo una novela, o no sé, ahora que estamos... creo que, por ejemplo, el nivel de cine o de literatura tal vez haya descendido desde que hay inteligencia artificial, o es posible. Hay muchas series malas, hay muchas películas malas. Lo mismo el guionista de turno, pues tampoco le dedica mucho tiempo a perfilar el final, a perfilar un buen diálogo, a tener eso. Tal vez tiene que ver con esto, que si bien es verdad que hay que ver el proceso, cómo se utiliza esa herramienta. Yo no quiero acabar aquí apocalíptico, pero es verdad que lo mismo estamos bajando un poco y estamos perdiendo cosas que son muy, muy importantes, muy humanas y que creo que son interesantes. No es tan bueno todo lo que tal y como pinta. En el vídeo dice el señor que bueno, que la inteligencia artificial acabará con, y eso lo sabemos, ¿no? Parece que es una realidad, que acabará con muchos puestos de trabajo, ¿no? Muchos empleos, ¿no? ¿Cómo ves el riesgo del docente? Yo creo que... Qué pregunta más difícil, Tula. El riesgo. Creo que si hay mucho, por ejemplo, de mi perfil, ¿vale? Porque yo me informo por él, de la inteligencia artificial. Yo, una inútil total, es que me niego. Y, por ejemplo, a los niños, ahora que vamos a hacer las clases invertidas, la tercera evaluación, yo sigo una serie de estrategias que ellos pueden utilizar lo que les dé la gana, la inteligencia artificial, lo que les dé la gana. O sea, venga, sí, móntame lo que tú quieras, pero yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque ahora le pregunto, ¿por qué? Y ahí el niño que sabe responder es el que no ha utilizado la inteligencia artificial. Porque eso es maravilloso cuando tú le preguntas, ¿y por qué? Y no sabe, porque no sabe reflexionar, ¿vale? Y cuando le preguntas, ¿y después de esto qué? ¿Qué consecuencia? ¿Qué? No tiene pensamiento crítico. Entonces, ahí te das cuenta. Y yo, por ejemplo, se lo he hecho saber, oye, quiero creatividad, quiero que salgáis a la calle, que saquéis la filosofía a la calle, que me hagáis vosotros los vídeos, que yo sé que por inteligencia artificial se hacen unas cosas maravillosas. Digo, pero es que no quiero eso. Y ellos lo saben, digo, me puedes traer lo que quieras. Digo, pero yo lo que quiero aquí es un performance, no quiero la inteligencia artificial. Os quiero a vosotros, en carne, de pie, colaborando, interviniendo. Entonces, o cambiamos la forma, evidente, ¿vale? Eso de mandar un trabajo y que me lo manden al correo, perdón, me niego. Es que ni lo abro. O sea, todo tiene que ser en directo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si ellos se emocionan, si ellos sienten con lo que están expresando, y ahí es cuando me doy cuenta, es como cuando lees una novela. ¿Tú te das cuenta si eso tiene alma o no tiene alma? Entonces yo creo que el futuro del profesor, pues tendremos que ser más exigentes con nosotros mismos y tendremos que cambiar los modelos preestablecidos. Y, por supuesto, no ceder. Yo no voy a ceder a la inteligencia artificial. Ellos lo pueden utilizar lo que quieran, pero que, como si cogieran la enciclopedia en su época, que cogía yo, la Larousse, utilízalo todo lo que tú quieras, pero reviéntala, provócala. ¿Vale? No me vengas a mí aquí. No, eso no lo quiero. Yo quiero discutir con la inteligencia artificial. ¿Vale? Yo quiero pensar las posibilidades. Entonces ahí es cuando
el docente, pues creo que tiene que tener esas habilidades y darse cuenta y tener ese arte, ¿no?, de la provocación. Creo, no sé. También hablando un poco de lo que ha hablado Javier de la desigualdad, yo quería, pues obviamente todo lo que ha dicho es completamente acertado, porque lo malo de este paradigma es que es doble, es decir, hay desigualdad, pero a la vez yo creo que crea algo de igualdad en este sentido. Por ejemplo, hay muchas personas que no se les da bien una asignatura o que en ciertos temas de una asignatura, yo por ejemplo, yo en lengua castellana me encontré con que analizar poemas no se me daba bien. Entonces yo me encontraba con que, y analizar poemas es, el profesor te analiza un poema y tú tienes que intentar imitarlo. Y entonces yo tenía un PDF de 20 páginas con poema y poema y poema y yo tenía... ¿Y cómo analizo? Yo analizo un poema, pero yo cómo sé que eso está bien. Tengo que esperar a... Profe, ¿esto está bien? Y entonces yo analizaba el poema, yo me estudiaba la simbología y tal, y le decía a ChatGPT, analízame este poema. Y ChatGPT te lo analiza. ¿Puede estar bien o puede estar mal? Al final es mi criterio, porque yo a veces digo, oye, esto no está bien. Oye, dame una fuente. Porque, a ver, eso tú te lo crees o no. Al final hay que tener pensamiento crítico de todo lo que te da ChatGPT. Y entonces toda esta capacidad de cualquier asignatura, esa versatilidad que tiene ChatGPT y esa disponibilidad me da la capacidad de cosas como poemas. Antes, si yo no hubiera tenido ChatGPT, o yo voy a un profesor de lengua que me dé clase una hora o estoy perdido, tengo que apuntar a ver si el dardo acierta. Entonces, todo eso me parece que ayuda. ¿Cómo hacer unos apuntes? Pues, no sé cómo se hace, no sé hacer unos apuntes. Yo no sé de Cánovas del Castillo. Pues venga, que me diga un poco de qué va el panorama. Y entonces ya empiezo a investigar, y yo creo que ese punto de inicio nos da mucha igualdad a los estudiantes. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo en todos tenemos parte de razón. Es decir, yo no creo que sea moral la inteligencia artificial. Yo creo que lo que pasa es que nosotros la usamos amoralmente, que es distinto. Es decir, tenemos una herramienta muy potente y si no la usamos correctamente, pues como todo. Es decir, si yo cojo un cuchillo jamonero y me voy a matar a alguien, pues claro, el uso del cuchillo jamonero es amoral, es decir, estoy cometiendo un asesinato. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que el cuchillo... Amoral, bueno, sí. El cuchillo es un objeto amoral, porque tiene una utilidad práctica. Ahora bien, si tú lo utilizas para matar a alguien, se convierte en inmoral. Pero la inteligencia artificial es amoral, puesto que no tiene, digamos, ninguna determinación de decidir como un acto de libertad. ¿Me entiendes? O sea, no puede o matar o no matar. Es amoral. No podría en ningún momento matar. Te puede decir eres un asesino, pero no te va a matar. Entonces es amoral. En ese sentido estamos de acuerdo. Es decir, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero no podemos negar la evidencia. Es decir, es como si intentamos negar que existe en el mundo una herramienta. Al final es un programa informático. Como decía Carlos, es un programa informático que está programado por gente con los problemas que tiene las cosas que hacemos la gente. Es decir, si lo estábamos hablando antes los compañeros, es decir, utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, se está utilizando, poníamos antes en la puerta, para selección de personal. Metemos los currículum y nos dice cuál currículum se ajusta más al perfil que nosotros decimos. Es que eso tiene pues un montón de sesgos, con qué sesgo se programa esto. Bueno, y tú no tienes sesgo. Es decir, llega alguien, se sienta delante mía y a priori puedo decir, pues, esta persona va mal vestida o no. O sea, al final, todos tenemos nuestros propios prejuicios por la parte educativa que hemos tenido, cómo hemos estado educados, cómo culturalmente nos hemos criado, dónde nos hemos criado, y todos tenemos una semilla que nos ha ido haciendo que pensemos de una forma o de otra y tenemos sesgos. Es decir, no tenemos más sesgo ni menos sesgo que una inteligencia artificial hecha por nosotros. Ahora bien, lo que hay que saber es cómo está hecha la herramienta, cómo funciona y en función de cómo funciona saber cómo utilizarla. Es decir, en el caso de ChatGPT, que es una parte de la inteligencia artificial solamente, al final lo que hace es construir frases coherentes, y yo se lo digo muchas veces, digo, el ChatGPT lo que hace es construir frases coherentes. Siempre te va a contestar y siempre te contesta complacientemente. Siempre te contesta bien, te contesta correctamente, te contesta para que tú
porque al final es una empresa que busca que tú utilices su producto y entonces lo que hace es agradarte. Si tú utilizas una herramienta que siempre te contesta amablemente, te agrada, tú le dices, te contesta cualquier cosa y te dice, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Cuánto es 1 más 1? Y te dice la inteligencia, el ChatGPT, es 2. Y tú le dices, no estoy de acuerdo. Y te contestará, puede que esté equivocada. Y te lo contesta y te dice, puede que esté equivocada. ¿Cómo que puede que esté equivocada? O sea, a mí me coge un matemático y me hace una demostración de 2 folios que me deja planchado en el suelo. Es decir, no podemos pedir a la inteligencia artificial lo que no es, porque estoy de acuerdo contigo en que no es inteligencia, es un programa informático. Es que es súper importante, que no se puede obviar el innatismo. El innatismo, la inteligencia artificial no tiene capacidades innatas. Entonces, por ejemplo, a nivel lingüístico, ¿vale? Ahí digamos, tenemos unas estructuras cognitivas, conceptuales y lingüísticas innatas muy potentes. Nunca la inteligencia artificial va a tenerlo, porque la inteligencia artificial siempre está programada. Entonces, eso es el tipo de cosas que nosotros como educadores también tenemos que tú puedes crear, y que además eso no solamente lo tienes que crear inspirado por material que tú has obtenido de aquí, sino de tus propias capacidades innatas, ¿verdad?, que surgen en los momentos más inesperados. Porque no podemos, sino con qué genios nos vamos a quedar, cómo vamos a solucionar los nuevos problemas que vengan. Entonces, la inteligencia es muy limitada y eso es algo que lo tenemos que saber los enseñantes. Pero tenemos que enseñar a utilizar la herramienta. Es decir, al final la herramienta tenemos que aprender a usarla, ¿vale? Y tenemos que aprender a enseñarla. Entonces, si hacía un ejemplo, yo ayer haciendo pruebas, lo tengo por aquí, ayer le preguntaba, y le preguntaba, ¿me puedes hacer una presentación del profesor José Luis Calvo Benítez que va para una charla sobre inteligencia artificial? Y como es muy complaciente, me dice que es un destacado profesional en el ámbito de las tecnologías, su trayectoria incluye cargos clave en diversas instituciones gubernamentales, no sé en cuáles, pues todavía no soy cargo clave de nada. Vale. En 2014 la ChatGPT me ha nombrado director del INTEF, porque habrá encontrado por ahí algo del INTEF y ha dicho, pues lo nombramos director. Ahora, ¿vale? Entonces, claro, pues donde se promoció desde el punto de vista, impulsó los proyectos innovadores. Más tarde asumió el rol de jefe de área, que bueno, me degrada un poco porque soy menos que entonces, del Ministerio del MINAS. Su experiencia en la administración pública se completa con la participación en congresos, eventos tecnológicos. Tampoco lo he hecho, no te creas que... Y es un referente en la modernización tecnológica del sector público, combinando eficiencias. Es decir, al final, lo que decimos, la herramienta te contesta siempre. Si no sabe cómo contestarte, busca y te contesta lo que buenamente le viene en gana, que más o menos tenga coherencia. Porque al final la herramienta lo que hace es buscar palabras que se vayan conectando, que tengan sentido, te monta una frase coherente y escribe muy bien. Pero no tiene por qué decirte la verdad. Es lo que mucha gente llama alucinaciones, que también es una palabra muy polémica, porque en informática, cuando se habla de que una máquina tiene alucinaciones, lo que se está diciendo realmente es que tiene un fallo. Igual que cuando tú estás con Windows y se le planta la pantalla azul y dices, uy, mira, no le dice a nadie, uy, mira, pues le ha dado un mareo. No, se ha quedado colgado, se ha roto. O sea, funciona mal. No tiene una alucinación, la tiene una persona. Entonces hay que aprender a usarla y aprender a enseñar. Es decir, enseñar que lo que te devuelve no tiene por qué ser cierto, tienes que contrastarlo. Entonces esa es la parte que nosotros creo que tenemos que hacer en educación. Es decir, enseñar a que las herramientas están ahí, que es una herramienta potente, pero que no podemos fiarnos de lo que nos dice. Hay que contrastar la información. Lo decía él, antes teníamos el rincón del vago, tú llegabas, hacías un trabajo, hazme un trabajo sobre no sé qué, tú te metías en el rincón del vago, alguien lo había hecho antes que tú, si tenías suerte y tu profesor no lo había visto, tu profesora no lo había visto también en el rincón del vago, se lo colaba y ya tienes tu nota puesta. Yo hice uno de esos y me saqué una buena nota en la carrera, con una cosa súper chunga que me hicieron. Y lo reconozco ahora ya, como ha prescrito el crimen, lo puedo decir. Pero es así, es decir, las herramientas siempre han estado ahí y yo creo que al final no es tanto un problema de las herramientas que existen, sino de cómo en educación intentamos enseñar. Y muchas veces el problema es que intentamos hacer trabajo que realmente no están controlados. Es decir, cuando yo le mando a un alumno, hazme esto en casa,
O imagínate, la matemática. Hazme 20 fichas de suma, pues estoy enseñando suma. Hazme 20 sumas en casa. Y se te enfada la madre, porque llevo toda la tarde, o el padre, toda la tarde haciendo sumas con mi niño, que quiere decir que ha hecho la suma ella o él, y lleva toda la tarde. Entonces, al final, nosotros tenemos que intentar que la educación sea en el centro, que es donde está la enseñanza controlada, y las actividades que hacemos para afuera, bueno, pues que la haga una actividad de investigación, usando ChatGPT, pero que después el desarrollo, como tú dices, el sentimiento, el exponer, el demostrar que te lo sabes, sea dentro del aula. Y entonces lo que tenemos a lo mejor que cambiar es ese modelo de cómo intentamos transmitir, bueno, ya no transmitimos mucho, pero intentamos que aprendan nuestros alumnos en clase. Es decir, no dejándoles que sean independientemente, hazme esto y me lo traes en correo o en papel, da igual. Bueno, es que tenéis que quitarle el miedo, que de verdad que eso lo hacemos este y yo, la inteligencia artificial. Nosotros somos los chinos y Carlos Merino es el de Cupertino, es el que hace la buena, la de ChatGPT. Entonces hay que perderle el miedo totalmente. Es una herramienta facilitadora del currículum, no tiene absolutamente nada más. Hablabas de las leyes educativas, los concertados todavía se rigen por la de 1985, que es la LODE, estábamos hablando del 90, del 95, del 2002, del 2006, del 2012... Y todas esas leyes educativas, desgraciadamente, porque los inspectores somos muy malos, lo de Ceuta peor, pero los inspectores en general somos muy malos, no ha calado en los docentes. Y me gusta que me hayas traído aquí porque me doy cuenta que realmente no hemos calado. Las leyes educativas han ido cambiando y han dicho que los niños no tienen que hacer una ristra de cuenta porque no tiene ningún sentido. Yo soy muy joven, pero creo que algunos compañeros míos no dejan utilizar calculadoras de matemáticas. Profesores de matemáticas no dejan utilizar calculadoras. Y digo, ¿por qué no dejáis utilizar calculadoras? Dicen, no, es que los niños tienen que... ¿Cuántos de ustedes hacen un cálculo ahora mismo algorítmico? No, mental sí, pero algorítmico de 125 por 7 nadie lo hace. Coge el móvil, ¿no? O el otro día estábamos en clase y encontramos a una maestra dividiendo por 3 cifras. Y digo, mire usted, señora, ¿no? ¿Y esto por qué? Dice, es que los niños tienen que aprender a dividir por 3 cifras. Digo, ostras, pues no sé yo si la madre se acordará de dividir. Pero todos se sienten contentos porque, es más, hay muchos centros educativos en esta ciudad que han eliminado métodos alternativos para la enseñanza de la matemática, métodos como los ABN o otro tipo de métodos menos algorítmicos, porque las familias se sienten más a gusto con una enseñanza tradicional de la matemática, como bien decía el catedrático. Es que me sentimos más a gusto así, nos sentimos mejor así, pero es que es fundamental que las matemáticas se aprendan por ábacos, por ABN, de manera que tú aprendes a razonar. Entonces, toda la normativa está estructurada, ahora hablamos de situación de aprendizaje, y es verdad que cada partido político le cambia la nomenclatura, cada uno lo llama de una manera. Hemos pasado de competencias clave a competencias básicas y yo creo que los docentes han saltado varios adjetivos de las competencias, pero al fin y al cabo es que el alumnado sea competente. Y quiero remarcar un punto muy clave porque él lo dice, no habéis estado atentos, hay profesiones que se van a perder en el futuro. No van a existir secretarios, secretarias, administrativos y administrativas, van a dejar de existir. Estáis hablando de ChatGPT, pero es que está Copilot, que está integrado con Office. Las empresas, el único fin de una empresa es ganar dinero, no tiene otro. Que lo sepáis. Es decir, una empresa se funda para ganar dinero. Copilot es la inteligencia artificial asociada a todo el programa de Office. Otros sois todos muy jóvenes, pero nosotros que empezamos con el Word, ¿no? Con la pantalla azul aquella del F5, el WordPerfect, pasamos al Word. Y el Word lleva durando, Bill Gates lleva teniendo un monopolio desde hace muchos años. Y son unas empresas muy potentes que luchan las unas con las otras. Pues yo utilizo Copilot y le digo, atenta, cógeme 185, no eran 300 alumnos de FP básica tenemos este año, ¿no? Unos 300 en primero. Dice, mira, le digo a Copilot, me vas a hacer de los 300 alumnos de formación profesional básica que tengo este año, me vas a generar este informe que te estoy dando yo sin nombres y apellidos de ninguno, me vas a generar un PDF nominativo que cada uno ponga el nombre a la FP que vaya básica, me lo pones en el portafirmas, que los inspectores lo firmen y después que lo vise yo. Eso el administrativo puede tardar una semana en hacerlo. Yo tardé 30 minutos, 40 minutos en ejecutarlo. Ese trabajo se va a perder. Y es lo que dice el experto. Tenemos que formar en las escuelas para otros tipos de negocio. Fijaros cómo, si vais a los colegios, yo también llevo muchos años en los centros educativos, y cuando voy a un colegio siempre me los encuentro, y en el Lope de Vega también, no me digas tú que no, en tu clase no he entrado, pero en otra clase sí he entrado, con personas con un poco más de experiencia, vamos a decir con un poco más de experiencia que tú.
y los ves con el modelo industrial sentado de 2 en 2, que no de 1 en 1, ¿no? Y le dicen al maestro don Carlos o don Felipe, y después llega José Luis, y ya llega a los 14 años y ya era el colega, ya era el profe, ya eres el profe, ¿no? Entonces, fijaros el cambio. Mientras que en el colegio todavía mantenemos ese sistema de que hay una persona que aguante durante 6 horas una jornada escolar continuada, en una silla verde, que sea obediente, que sea capaz para un modelo industrial. Y él lo dice perfectamente, el trabajo ya no es así. Necesito a Tula como lingüista, necesito la estrategia creativa de la de dibujo, necesito tus valores éticos para formar un equipo de trabajo que nos haga hacer un producto. Y esa es la gran dificultad. Yo no he conseguido a los profesores y a los docentes a los que he ido a visitar de matemáticas decirle, mira, es que tienes que poner situaciones de aprendizaje, y le digo, a ver, dame una prueba de una prueba escrita. Yo no le llamo examen, claro, le llamo prueba escrita, pero es un eufemismo, es un examen de toda la vida. Porque aunque no lo penséis, los profesores seguimos haciendo exámenes, que me llama mucho la atención. Sí, yo sé que como monologuista también me has traído, pero es que me dais un micrófono, yo me lío, ya me callo. Y entonces tú ves, estamos ahora con las pruebas de diagnóstico, que somos los peores, ¿verdad? Somos los peores. ¿Por qué somos los peores? Porque yo me encuentro en un examen de matemáticas, de las 5 preguntas, 5 son preguntas repetitivas. Una división por 3 cifras, una multiplicación, unos buenos paréntesis, que nunca falte. Y digo, ¿dónde está el problema con el enunciado? ¿Dónde está que el pantalón me han rebajado un 10%, me cuesta 272 euros? ¿Cuál era el precio original? Y dice, no, es que eso es muy difícil y el alumno no va a conseguir hacerlo. Y yo como profesor me voy a frustrar. Y no te hablo de una persona o dos, te hablo del colectivo en general. Es que me voy a frustrar. Y digo, pero es que hay que conseguir, porque las normas así nos lo exigen, que de las 5 preguntas que hagas, 3 tengan un enunciado en que te haga razonar, porque el problema final es ese. No es que la inteligencia artificial sea una amenaza, es que los alumnos tienen que razonar, tienen que ver que esa respuesta es una porquería, que tú no has sido director general, ni nada, no llevas chaqueta, ni nada. Claro. Y ese es el gran objetivo que tenemos, que nosotros tenemos que hacer una transformación metodológica. Esto no va a ser una amenaza para nosotros, la amenaza somos nosotros mismos y la resistencia al cambio que tenemos, esa resistencia a lo que ya hemos aprendido, a lo que nos hace felices, porque los alumnos son muy felices sacando el día en el examen. Tú te vas a primaria y ves los resultados de todos los alumnos son de notables y sobresalientes, todos, en matemáticas, todos. Llegas a la prueba de diagnóstico y tenemos una nota bajísima, por debajo de un 5. ¿Por qué? Porque las pruebas de diagnóstico están implementadas con unas preguntas. Dice, mire usted, Vodafone le hace una oferta de 30 megas al mes, por no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué, tal. ¿Qué compañía utilizaría usted? El niño en la tercera línea ya está amargado, buscando el móvil para que el ChatGPT le resuma en una sola línea la pregunta que le quiere hacer. ¿Es cierto? Es así la idea, porque son incapaces de leer 5 líneas seguidas y hacer una lectura comprensiva. Y ahí es donde tenemos que incidir e insistir. Y ahí no le va a servir la inteligencia artificial, porque van a tener que resolver un problema. Los humanos vamos a tener que resolver el problema. Siempre vamos a ser lo humano. La máquina nos podrá ayudar y podrá eliminar el trabajo administrativo porque es muy aburrido. 300 informes poniendo el nombre y diciendo que este va a este instituto, a este tal otro, y además después habría muchas equivocaciones. Entonces, planteémonos que a lo mejor el cambio debe ser en los planteamientos metodológicos que tenemos nosotros en el aula y que tenemos que aprender al alumnado que razone y que piense. Y que esto puede ser una herramienta y no un problema. Y no es nada malo, no es un cuchillo jamonero porque somos tuyos los que lo hacemos, que somos buena gente. Solo al hilo de lo que dijo antes José Luis, no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el jefe del servicio de inspección, ¿no? Hay que, ¿verdad? Nuestros alumnos y alumnas cada vez leen menos. Cada vez van a lo facilito y a lo mejor hasta lo saben hacer. Cuando tú se lo explicas y dices, esto es lo que hay que hacer. Sí lo sabía hacer, lo que pasa es que no se ha molestado en leerlo bien, ¿no? Pero claro, a mí lo que me ha preocupado de lo que ha dicho José Luis, ahora el tema de la desinformación, ¿no? Es decir, en el ámbito social, mediático, estamos con las falsas noticias. Y ahora encima vamos a permitir que la versión educativa de las falsas noticias, la desinformación, llegue a las escuelas. Es decir, o sea, que yo le pregunto a ChatGPT y por complacerme, aunque no sepa nada, me va a decir una cosa. Antes, por lo menos, trabajábamos con la fiabilidad, suponíamos, de lo que venía en el libro de texto. Era riguroso. A lo mejor podía ser mejor, pero era riguroso. Pero si ahora resulta que yo le voy a preguntar algo y me va a desinformar, pues va a llover sobre mojado. Cuando sale a la calle están las falsas noticias, pero es que en la escuela ya está la desinformación. No sé, es un tema... A ver, no, perdón. Por alusiones. Claro, para alusiones. No. Lo que yo intentaba decir es que las herramientas como ChatGPT son complacientes en el sentido de que intentan utilizar un lenguaje
agradable, porque están programadas para que tú cuando hables con ella, por decirlo de alguna forma, que tampoco hablas, ¿no? Pero cuando hables con ella, te contesten educadamente, es decir, que tú quieras seguir, o sea, lo que intentan es engancharte, algo. Te dan tu dosis de qué guay es esto, mira qué bien me trata. Pero sí, no quiere decir que cada vez que le preguntamos algo sea mentira. Es decir, lo que hace las herramientas como ChatGPT, los GPT en general, ¿vale? ChatGPT es uno, pero el Copilot, que un GPT, todas estas herramientas están entrenadas con una serie de conocimientos. De textos, de libros, de vídeos, o sea, están entrenadas hasta un momento. La última versión de ChatGPT, no me recuerdo, no voy a decir ninguna fecha, porque no me acuerdo y seguro que me equivoco, pero hace unos años, hasta ahí, digamos, tiene conciencia, de conocimiento. Después todo lo demás, en las nuevas versiones lo que hace es buscarlo. Lo busca en Internet, que es lo que hacemos nosotros antes en Google, y lo busca. Entonces, claro, pues habrá buscado en Internet a José Luis Calvo y habrá alguien importante, no como yo, en Internet, que se llama como yo, porque el nombre es bonito, entonces pues habrá puesto alguien el mismo nombre que yo, claro. Y entonces pues me pone su historia, pero por eso me refiero, que no es que haya una falsa noticia, sino que tenemos que enseñar a contrastar lo que nos dice. Entonces, si nosotros usamos la herramienta cuando no tenemos conocimientos sobre algo en informática, por ejemplo, se usa mucho para programación. Pero claro, una cosa es que yo sepa programar, le diga que me dé un código de programación y yo después lo revise y diga, esto está mal, esto está bien, lo revise porque sé hacerlo y me sirve para quitarme la parte monótona que decía él. Y otra cosa es que yo, sin saber programar, que también serviría, le diga, hazme esto, y me lo hace y digo, mira, le he dicho que me haga un código que me sume 2 números y me lo suma. Claro, pero a lo mejor te ha metido una vulnerabilidad que mañana alguien te mete un código y te roba los datos de la base de datos. O sea, claro, necesitamos, claro, ese es el problema. Que tenemos que aprender. Exacto, eso es lo que me refiero. Hay que aprender a manejar la herramienta, es decir, saber lo que nos devuelve para ser conscientes de que lo que nos está devolviendo puede ser cierto o regular. Al final es un rincón del vago dopado, ¿vale? Un rincón. No somos 8 personas, no estamos aquí 8 personas debatiendo sobre los correctores ortográficos, pero realmente es lo mismo. A nivel informático nuestro, imagínate. El problema normalmente de los programas es que suelen buscar en Internet, básicamente. Internet está lleno de falsedades, está lleno de... Claro, y construye sintácticamente muy bien, pero informes falsos. Yo lo he probado con algo que conozco muy bien, ¿no? De una persona que la estoy escribiendo ya hace mucho tiempo, ¿no? A ver qué me dice. En las primeras 3 páginas, 15 errores de bulto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo conozco esas fuentes además. La Internet artificial toma la fuente de donde la hay, y Internet está lleno de falsedades, de errores, y por supuesto hay que depurarla una vez que te da el informe, si conoces el tema, claro, si no pues es más complicado. Si conoces el tema rápidamente dices, esto es un desastre, claro. ¿Qué ha hecho? Ha recopilado un montón de fuentes, contradictorias, muchas de ellas entre sí. Es verdad que lo ha redactado bien, pero con un montón de falsedades, claro. La ha barajado como un cóctel, sí, efectivamente. Esto pasa. Y si pasa con ese tema, pasará con otros muchos. Yo no sé, habrá otros en los que esté más afinado, habrá mejores programas y peores, ¿no? Evidentemente. Pero los que yo he podido utilizar son... Bueno, eso, al tomar de una fuente falsa, claro, una fuente tan grande como la red, donde hay un montón de informaciones contradictorias, desinformación y falsedades, pues es muy fácil redactar un informe falso, ¿no? Sencillamente, aunque sea muy coherente, ¿no? Muy bien escrito. Perdón, que yo hablo mucho. Cuando conoces el tema y le pides que te ayude y, oye, ¿me puedes, para enfrentarse a la hoja en blanco esa que decíamos antes, ¿me puedes empezar un texto sobre tal? O tengo que enviar un correo sobre tal, y entonces te pone ya un poco de contexto en el correo y sobre eso tú trabajas. Pero cuando tú le dices, yo no lo voy a hacer, haz tú lo que te dé la gana, pues lo que te dé la gana. Es como si se lo dices a un loro, o le decían esto de los monos, que si ponías a escribir 1000 monos, alguno escribe una novela, ¿no? Pues esto igual. Al final él baraja y sintácticamente es correcto lo que dice, pero no tiene que ser cierto. Bueno, yo no estoy aquí para opinar, pero es que con lo que tú decías, ¿no? Y hablando otra vez del sedentarismo, ¿no? Es decir, ¿quién se orienta ahora? ¿Quién sabe orientarse? Es que no tenemos ya ni la necesidad, porque tenemos un Google Maps que lo llevamos muchas veces, bueno, lo pones la primera vez en una gran ciudad, bien, pero es que ahora ya lo ponemos para trayectos rutinarios.
Y yo creo que hemos perdido la capacidad de orientación. Y bueno, ya no lo digo, es que lo he leído. Es decir, parece que ya hay estudios de que el ser humano ha perdido esa capacidad de orientación desde que tenemos satélites que nos indican. Entonces, claro, ese miedo al folio en blanco, es que a lo mejor tiene que haber un folio en blanco. Es que debe haber un folio en blanco, ¿no? No sé. También hablando un poco de lo que decía Javi, que es verdad que se nota cuando un texto está hecho con ChatGPT. Se nota. Y se nota que... ¿Por qué? Porque ChatGPT, como tiene que ser bueno en todo, no lo es en nada. Entonces, tú le pides un texto de la... Yo, por ejemplo, esta mañana le he preguntado, oye, ¿cuál es la relación entre Zorrilla y Sagasta? He usado solo los apellidos. Y entonces me ha dicho que de Zorrilla escribió el don Juan Tenorio y Sagasta fue un político. Y yo digo, pero a ver, Zorrilla, entiendo que es Ruiz Zorrilla, ¿no? Que es un político de la época de Sagasta. A ver, es que me está mezclando chivo con cabra. Entonces, obviamente, yo en el momento he dicho, vale, yo con mi inteligencia y con mi conocimiento de historia de España y de literatura he dicho, esto está mal. Entonces, ¿yo he usado ChatGPT? Sí, pero yo de fútbol no sé. Tú me dices que el fútbol 11 es que lo hicieron en 2011 y yo me lo creo. Entonces, yo tenía que hacer un trabajo del fútbol, fui a ChatGPT, oye, hazme un trabajo del fútbol. Y entonces iba, ¿esto está bien? Y le preguntaba, y entonces ya me decía otra cosa. Y entonces yo ya me iba al reglamento de la Federación de Fútbol. Y entonces ya decía que sí, que era mentira. Entonces yo lo cambiaba. Entonces, crear una base cuando tú no sabes nada o sabes poco, creo que es importante. Al final es lo que decía mucho Reme, que el que sabe desempeñarse en un tema no usa ChatGPT. Y entonces, para iniciarse en ese tema, yo creo que muchas veces hay que hacer eso. Entonces, yo, por ejemplo, la escritura no la llevo genial. Y yo tengo que hacer texto argumentativo. Y muchas veces yo digo, mira, yo sé que en la selectividad tengo que hacer un texto argumentativo, que voy a tener una página en blanco, pero por ahora uso ese recurso. Es un recurso que yo creo que es más iniciativo. Iniciarse en algo, en la matemática, en la lengua. Y además, ChatGPT creo que nos está dando una lección de que no tiene que ser todo tan memorístico. Tiene que ser más aplicado. La literatura, pues aplicar las características que yo veo del romanticismo a texto del romanticismo. No simplemente, pues Becker tenía esta serie de características que es una enumeración de cosas que a veces ni entiendo. Entonces, ChatGPT me da esa tranquilidad, esa capacidad. Yo por ahora no tengo problema con mi alumnado porque la IA es muy mala en latín. Entonces estoy muy tranquila, no sé, muy relajada, muy relajada. Un texto de Salustio se queda así. No es competitivo, claro. 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 Que le iba a decir a Tula, la IA es mala en latín por ahora. Bueno, yo evidentemente creo que la IA es una oportunidad, una gran oportunidad. Es una oportunidad sobre todo para aumentar la productividad, lo que decía Carlos, ¿no? Es una herramienta muy interesante. Evidentemente a mí me sugiere la IA que es importante el acompañamiento y la supervisión. Evidentemente cambia el paradigma de enseñanza y sobre todo de evaluación, porque no podemos seguir evaluando igual. Ha dicho Remedios que la IA es amoral y no es inteligencia real. Coincido. Yo creo que la IA es una simulación de inteligencia, ¿no? Pero la IA está en permanente aprendizaje. La IA se inició a través de unos algoritmos. Los que somos informáticos y hablamos de redes neuronales sabemos un poco más de cómo está hecha por dentro, ¿no? Se hace un entrenamiento automático y la IA va ajustando su conocimiento. Entonces está en permanente desarrollo. Nos estamos centrando quizá demasiado en la foto fija actual y no perdamos la perspectiva de que la IA no solamente sigue evolucionando, sino que nos va a adelantar. Vamos a ser incapaces, como decía el vídeo, de hacer las cosas tan bien como la IA. Y también me sugiere algo de lo que se ha dicho respecto a la amoralidad de la IA. La IA se asemeja un poco en esa forma de aprendizaje a como lo haría un humano en pequeño, un niño. Entonces, yo me pregunto, ¿un niño es amoral? ¿Ha desarrollado la moralidad o no? Porque la IA, a través de su aprendizaje, también puede simular esa moralidad. Y al final, esa inteligencia que no es natural, que es artificial porque simula inteligencia, se va a asemejar tanto a la inteligencia humana que nos va a dar la apariencia de una inteligencia real. De hecho, los que somos aficionados a la IA y estamos ya un poco más sobre qué se está consiguiendo ahora, ¿no? Que no está todavía en el mercado, esas nuevas versiones,
de GPT, el DeepSeek y otras IAs que hay. Estas IAs realmente se están encaminando a lo que se llama el agente de inteligencia artificial. Estamos cerca ya de tener la IA que resuelva problemas complejos. Y como os digo, bueno, es una reflexión simplemente. La IA estoy convencido de que nos va a superar. Entonces vamos a tener que desarrollar... Bueno, no triste. También fue triste en la revolución industrial, se perdieron muchos empleos y se orientó la forma de formar a las personas. Y bueno, mezclando un poco cosas que habéis dicho, el folio en blanco yo entiendo que será una opción. Y quiera aparcar un folio en blanco podrá hacerlo. Igual que el que hoy día va a comprarse un paquete de pasta al supermercado o se hace la pasta en casa de manera casera. Será una opción de cómo hacer. Pero tenemos que centrarnos en formar en lo que habéis comentado, ¿no? Las soft skills, esa capacidad crítica, ese liderazgo de equipo, ese saber comunicar, porque en todo lo demás nos van a superar, en mi opinión. A ver, yo lo que siento es que en inteligencia artificial es todo muy guay, creo que es una herramienta, pero cuando estamos listos. El estudiante de España no está listo para utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? Yo no me voy a venir porque Finlandia, no sé qué, no sé cuánto. No somos Finlandia, nunca vamos a ser Finlandia porque Finlandia y España, España. Lo que yo digo es que la ética que tenemos en general, que la IA vemos como que no hace el trabajo, pero no que aprendemos con ella. Yo siento que podríamos tener la IA, la podemos utilizar muy bien, pero sí podríamos valorar más el aprendizaje y todo eso y un cambio en la educación. El asiático del vídeo creo que nos decía algo de que cambio, educación, de cambiar los pilares, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que con que hubiera una asignatura que se explicara más la creatividad, las CES y todo eso. Pero es que la hay. La asignatura que nos explica las CES, que nos hace que hagamos las CES de la creatividad, la cooperación, esa es la filosofía. Es que el asiático del vídeo explicó la filosofía, no explicó una asignatura nueva ni nada revolucionario. Claro, es que la filosofía es de filosofías. La que no creo que sí es útil, pero no es tan útil de que nos enseñan que Nietzsche enseñó lo otro, pero la filosofía real es cuando nos enseñan cómo debatía Sócrates, lo que hacía Sócrates, y que nos ponga un debate como lo hacía Sócrates, porque yo creo que así se aprende realmente, que está muy guay aprender la vida de Aristóteles, está muy guay aprender la vida de Nietzsche, pero yo en el año entero que di filosofía no hice ni un debate, ni uno solo. Yo creo que si enseñamos a estudiantes a pensar por sí misma críticamente, el propio estudiante sabría que no tiene que utilizar la IA porque la educación es un privilegio. Y no lo haría, porque tendría una fuerte ética. Yo siento que la lengua y las matemáticas, las ciencias son importantísimas. No creo que dijo el asiático de que eso es la base. No, eso es el pilar. La ciencia es el pilar de todo. Pero siento que podríamos poner el quinto pilar, que es la filosofía. Y la filosofía es una asignatura que merece 4 horas, no 2 a la semana. Y que si tuviéramos mejor ética, podemos utilizar la IA como nunca antes. Eso es todo. Sí. Ahí va una opinión de peso de una alumna de tercero de la ESO. Sí, bueno. Es que claro, hemos tratado ya tantos temas que hablando del vídeo que estábamos viendo, la inteligencia artificial en sí no es el cambio metodológico. El cambio metodológico es el profesorado. Porque yo puedo decir, tengo un aula del futuro muy bonita, me llevo allá a los niños y hacemos una presentación. Pues lo puedo hacer en el mismo aula. Entonces, el cambio metodológico parte del profesorado. Ahí lo que dice, yo no estoy tampoco de acuerdo al 100%, porque nos dice que con la inteligencia artificial vamos a conseguir trabajar la creatividad, el trabajo en equipo, la cooperación, tal. Yo recuerdo mis clases cuando estaba en la EGB y no teníamos ordenadores, y yo recuerdo de trabajar en equipo, de trabajar la cooperación, de buscar información, y trabajábamos todo eso. Y yo estoy aquí hoy en día y estoy, bueno, tampoco estoy tan mal apañado, que creo que me puedo defender perfectamente. Entonces, es verdad que es una herramienta, como lo que hemos dicho. Y otra cosa que me preocupa mucho también es que hablamos mucho de competencia del alumnado, pero no hemos hablado en todo el rato de la salud mental del alumnado. Estamos viendo que todas estas nuevas tecnologías están teniendo una gran influencia en la salud mental de nuestros alumnos, a nivel de socialización, a nivel de infinitos, ¿no? Entonces, pues a mí también me preocupa esto, cómo puede influir, porque como hemos estado hablando que la inteligencia artificial es amoral
y todo lo que llevamos comentando, pero yo creo que un alumno de 8 años, de 9 años, no llega a ese tipo de reflexión tan profunda. Entonces nos podemos encontrar alumnos que tengan una relación con una inteligencia artificial, pero ellos no son conscientes de que están trabajando con un algoritmo o que sus respuestas son respuestas mecánicas, ¿no? Que están creadas de la nada o que pueden ser erróneas. Entonces, lo que yo estaba diciendo, que al final el punto clave es el profesorado, que es el que tiene que fomentar y el guiar a ese alumno dentro de ese proceso de trabajo, como hemos hecho siempre. Al fin y al cabo es lo único que nos tenemos que adaptar a esta nueva situación. Sí, bueno. Yo quería hacer, al hilo de todo esto que he oído, tres reflexiones. La primera, que siempre que se habla de inteligencia artificial se corre un riesgo de contraponerla con la inteligencia natural. A mí esto me parece un error garrafal. Las personas somos fines, cada una en sí mismo. El resto son medios. Comparar fines y medios es metodológicamente incorrecto y además nunca da resultado. Por lo tanto, yo creo que no cabe hablar de sustituciones o de superaciones. Las personas, cada persona tiene un valor, define su propia existencia en el mundo y tiene sus cualidades, sus valores y su forma de vida. Y después están los medios. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que no es más que un componente de algo que va mucho más allá, que es un cambio de modo de vida. Hoy, la gente, todos, vivimos en el Internet y vivimos en los teléfonos móviles. Vivimos ahí. Todo lo resolvemos ahí. Cualquier duda que tenemos, me duele la cabeza, mira a ver qué pone el Internet. Tengo que ir al teatro, mira a ver qué me ponen. Vivimos todos ahí. Por lo tanto, la segunda cuestión, intentar buscar los fallos a la inteligencia artificial me parece una pérdida de tiempo extraordinaria. Claro que no es perfecta, ni falta que hace. Lo que también es indiscutible y es mucho más avanzada que cualquier alternativa. Oí una vez sobre un programa de inteligencia artificial relacionado con la tutorización de un niño. ¿Qué es mejor, un padre o un tutor artificial? Y decía el estudio que evidentemente en las decisiones, en la toma de decisiones, iba muy por delante el tutor artificial al natural. Muy por delante. No era perfecto, pero su índice de acierto en la toma de decisiones era muy superior al del natural. Evidentemente, esto solo tiene una parte de verdad, porque el acompañamiento emocional tiene un papel definitivo. Pero en cuanto a la toma de decisiones, el robot no era perfecto, pero era mucho mejor que el otro. Esto sucede en términos generales. La inteligencia artificial no es perfecta, está llena de errores, de malas utilizaciones, pero evidentemente no es discutible. No se puede discutir que la inteligencia artificial es hoy la forma de entender el nuevo mundo. Y tercera reflexión, ¿cuál es el problema cuando hablamos del mundo educativo? Una cosa muy sencilla, lo que ha hecho la inteligencia artificial ha sido desnudar al sistema educativo. Nuestro sistema educativo es una chatarra, es una chatarra. Todavía, en septiembre, hacemos cola para comprar unos libros de texto idénticos a los de hace 60 años. Y en las escuelas seguimos examinando a los niños como hace 60 años. Y les seguimos poniendo las notas y los seguimos poniendo... Y todo esto va en contra de la esencia de la educación, que es cultivar a cada persona desde su individualidad. ¿Qué pasaba con el sistema educativo antiguo, con el sistema chatarra? Que además de educar a una persona, esa persona necesitaba una instrucción para desenvolverse en el mundo en determinados ámbitos. Y como eso no existía, lo poníamos nosotros dentro del sistema educativo. ¿Qué sucede? Que ahora esto ya no pasa. Ahora ya esto no sucede. Ahora todas las personas tenemos acceso a toda la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, ¿por qué mantenemos la parte del sistema educativo que llenaba un hueco que ya no existe? Porque en un centro educativo lo que se refiere realmente a la educación ocupa un porcentaje muy pequeño de la actividad. Muy pequeño cuando existe. Y la gran masa de horario lectivo se emplea en hacer algo que ya es absolutamente innecesario. Cualquier profesor de nuestra ciudad o de cualquier otra no puede alcanzar el nivel de información, que es otra cosa diferente, que ofrece cualquier móvil. Hoy, cualquier móvil. Por lo tanto, ¿dónde está la clave de todo esto? La clave de todo esto está en que hay que tirar a la basura el sistema educativo. Entero.
tal cual. Lo que hacemos en los centros no vale para nada. Todos lo sabemos. Es verdad que esto da un poco vértigo. Como una sociedad tan compleja en la que después tiene que el niño o la niña, a través de su titulación, encontrar un hueco laboral y todo. ¿Cómo se compagina todo esto para hacer un cambio tan drástico? ¿Cómo se coordina? Es complicado. Pero el problema que ha tenido siempre la pedagogía es que siempre ha sido de mirada corta. Estamos pensando en el lunes. Y cuando se piensa en el lunes no hay un cambio pedagógico ni hay un cambio de sistema. Hay un cambio de forma de hacer las cosas en lo inmediato. Y lo que hay que hacer es quitar todos los libros de esto, quitar todos los exámenes, quitar las evaluaciones y dedicar a la gente a inculcarle el deseo por aprender. Yo pondré un ejemplo muy sencillo, que a cualquiera nos ha pasado. A mí estudiar historia me suponía una tortura china. Una tortura china. Y me ponían siempre una buena nota porque me esforzaba en machacar mi memoria metiéndome allí todas aquellas páginas. Eso es hoy lo que se llama una estupidez, que se sigue haciendo. Sin embargo, cuando un profesor da a un alumno la capacidad de entender y disfrutar y curiosear en la historia, eso es maravilloso. Claro que esa labor del profesor es insustituible, claro que es insustituible. La que es sustituible es la del libro de texto. Por lo tanto, lo que, a mi juicio, debemos hacer todos los que creemos en la educación todavía es favorecer un cambio de sistema educativo para compasarlo al siglo XXI. A mí me gustaba aquella frase que me parece muy sencilla, pero muy descriptiva. Y el sistema educativo español tiene métodos del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y así es muy difícil que las cosas casen. Y de lo que se trata es de aprovechar la oportunidad de que ya nos han desnudado, de que la inteligencia artificial nos dice lo que ustedes hacen no vale para nada, vamos a cambiarlo. El sistema tiene que ser completamente diferente. Decía, y yo he entendido muy bien lo que decía la compañera que ha intervenido, esta señora mujer que no conozco, y decía, la filosofía. Ella lo que quiere decir cuando habla de la filosofía es la capacidad de razonamiento que hay en filosofía y en otras muchas asignaturas a las que se puede trasladar esa forma de entender las disciplinas. Si no somos capaces de que el sistema educativo genere ansiedad y curiosidad por el saber, estamos instruyendo de una manera mecánica y eso es lo que la inteligencia artificial nos dice hoy. Eso ya no nos sirve, porque para eso estamos nosotros, que lo hacemos mucho mejor que usted, con todos sus fallos y sus puntos negros, pero infinitamente mejor que ustedes. Y después ya sí que me callo de verdad, una sola cosa, que también hay una cosa curiosa. Ya hay muchos profesores en los centros que ya han vivido en esta nueva forma de entender las cosas. Y sin embargo, parece que hablamos solamente de los alumnos. No, los profesores también viven en su móvil. También trabajan en su móvil y todas las cosas a las que ellos dan importancia las resuelven con su móvil. Por lo tanto, lo que hay, no es que tenemos miedo que el futuro, la realidad siempre es la que es. La historia del ser humano no está escrita. No parece que estamos en un camino y ahora nos vamos a torcer. No hay camino. No hay nada más que lo que nosotros en cada momento de nuestra existencia creamos que podemos y hagamos. Esa es la forma, y la educación lo que tiene que hacer es ir adaptando a todas las personas a que cada una se convierta, como digo, en un fin en sí mismo con los mejores medios a su alcance. Y hoy uno de los mejores medios a su alcance, sin duda alguna, es la inteligencia artificial. No confundir con que las personas van a ser sustituidas por robots, que es por donde he empezado. Lo que pasa es que eso plantea también el problema de la resistencia al cambio. Ese es un gran problema. Y nos pasa, no sé, nos ha pasado. A mí en mi profesión lo he visto de una forma clara, ¿no? Es decir, primero hemos sido una generación que yo cuando nací no había televisión. La primera televisión en mi casa yo tenía 4 años. El entierro de Kennedy fue lo primero que vi. Curiosamente era un telediario, era el entierro de Kennedy en blanco y negro, por supuesto, en un pequeño televisión. En 1963, si no recuerdo mal, claro. Tenía 4 años en aquel momento. Cuando empecé de bibliotecario, había que hacer fichas en papel. Era un trabajo, bueno, tenías que hacer la ficha principal, después 10 copias para los 10 ficheros, abrirlas, meter, bueno, era un trabajo ingente, ¿no? Cada catalogación de 10 libros era un trabajazo. Hoy ya no hay papel, no tenemos papel, todo está informado y además ni siquiera hace falta, hacemos un trabajo cooperativo. Si la Biblioteca Nacional cataloga el libro, ¿para qué lo voy a hacer? Lo capturo, porque tenemos sistemas informáticos que nos lo permiten, lo modifico en la función y todos hemos tenido que cambiar mucho nuestras profesiones. Por lo menos la mía, ¿no? La mía hemos pasado del papel a la absoluta informatización y tal, porque además una profesión se presta mucho a la informatización y al trabajo informático, ¿no? Pero yo me he encontrado muchas veces
con la gente con la que he trabajado, la enorme resistencia al cambio que tiene mucha gente, ¿no? Hacer lo que he hecho toda la vida. Me siento aquí, hago mi fichita de papel, atiendo a mi recuerdo cuando vinimos a esta casa, no voy a hablar de personas, pero una parte de la plantilla de mi antigua biblioteca decía, pero es que nos tenemos que ir allí. Hombre, venimos de una biblioteca casi del siglo XIX y vamos a una biblioteca del siglo XXI, por supuesto que nos tenemos que ir y tenemos que hacer un doble esfuerzo para poner aquello en funcionamiento, para ser capaces de transformarlo y, sea el que sea el avance, nos encontramos con muchas resistencias al cambio que tiene que ver con las personas y con su falta de capacidad o de ganas o de ilusión por adaptarse. Y esto es una cosa que está clarísima. Quien no se adapte, ha pasado en el pasado y va a pasar más en el futuro, sencillamente va a ser devorado por el tiempo, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Puedo, Tula? Vale. Es que yo la visión que él tiene es muy utópica, la veo muy utópica, o sea, el hecho de decir si todos somos fines en sí mismos y tiene que tener una atención individualizada. Yo, atención individualizada, cuando ha habido veces que he contado, cuando daba muchos valores éticos, y he contado 385 alumnos o 413, yo creo que la atención individualizada y además con el apoyo de la familia, de los compañeros, eso es un imposible. Entonces, creo que la resistencia al cambio como tal, tampoco. Lo que pasa es que los cambios se dan de forma procesual. Mientras que la inteligencia artificial es un cambio, ¡boom! Son cambios rotundos. Ahora es esto. Dentro de 2 años o 3 años no sabemos lo que va a ser. Entonces, lo único que veo yo que debemos de pretender es ser realistas, los que estamos en educación y los que estamos al pie del cañón, ser realistas, los que estamos en la clase, asumir ciertos cambios, probar, ver si funciona. Desde luego, tener muy presente lo que son estas herramientas, aunque no las usemos mucho, unos lo usarán más porque tiene, no sé, sea muy útil a nivel burocrático de rellenar documentación y demás, pero sí que tenemos que estar ahí ojo a visor. ¿Por qué? Porque los niños tienen que saber cómo usarlas, tenemos que acompañarles, pero que tenemos que ser muy realistas, que los cambios se producen de forma procesual. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos detrás una cultura, ¿vale? Y no hay cambios drásticos. Y lo vemos, a nivel cultural lo vemos, que las culturas se mantienen. Y ya ahí lo digo como antropóloga, ¿vale? No hay cambios. Y no hay resistencia al cambio. No, lo que pasa es que no hay otra posibilidad. Y ahí sí que tenemos que ser nosotros los que encaminemos. ¿Y con qué lo hacemos? ¿Con qué apoyo lo hacemos? Perdón, con el apoyo tuyo de profesor, profesora y algún compañero. Poco más, poco más. Es decir, apoyo institucional o apoyo, no. No, seamos realistas. Eso de las utopías y de las mariposas, me río yo. O sea, yo me río. Y lo dice una persona a la cual tuvo que concursar y a mí me daba la posibilidad legal de concursar por ámbito sociolingüístico, ¿vale? Con niños en los que yo tenía que ejercer de maestra y me vi de la noche a la mañana en un instituto de difícil desempeño, ámbito sociolingüístico, y había pasado de dar aquí en el Camoes 12 años, prácticamente primero y segundo de bachillerato. Y me vi que tenía que cambiar. Y entonces me puse, hice programas de innovación, hice aula invertida, hice trabajo en equipo, metí a los abuelos en el aula, abuelos, que yo decía, Dios, esto lo tengo que cambiar, aquí tengo que funcionar, estos niños tienen que aprender, ¿vale? Pero tenía menos niños, era difícil desempeño, tenía posibilidades, ¿vale? Dentro de las circunstancias que tenía. Entonces yo, de verdad, de ver las cosas desde el prisma de una atalaya, es que me río. El pie en el aula y ahí hablamos. Y no es fácil, ¿vale? Pero no nos pueden decir que resistimos al cambio. Hacemos lo que podemos, creo yo, vamos. No sé. Yo siempre creo que la educación se personaliza mucho en los profesores.
Es decir, nosotros cuando pensamos en la educación siempre pensamos en el profesorado. Y yo creo que el profesorado es el principal autor de que la educación cambie. Son los primeros que cambian y son los primeros que yo veo que se renuevan. Obviamente, el profesorado es muy diverso y cada uno es como es. Pero ahora bien, yo creo que el sistema educativo, como concepto abstracto y legal de nuestro Estado, les impide llegar a esa realización de su misión, por así decirlo. Por ejemplo, en un bachillerato, en la que, por ejemplo, segundo de bachillerato, ¿no? Tú tienes que dar un temario y te dan 12 temas y tú tienes que dar 12 temas en 3 trimestres. Entonces, al profesor no le da tiempo a vamos a hacer un debate, vamos a pensar más, vamos a pensar menos. Siempre queremos hacer pruebas para hacer criba de quién entra y no en una universidad, pero queremos hacerlo lo más objetivo posible, pero evaluando cosas que no son objetivas. Entonces, yo, ligado a la reticencia al cambio, noto mucho que en la educación hay como una nostalgia excesiva en ese sentido, en el pasado, y un desprecio al presente. Por ejemplo, en historia, siempre entiendo que la historia se basa en el pasado, pero nunca vemos el presente con perspectiva de la historia. O la literatura. Siempre cae la generación del 27, todos conocemos a Lorca, pero ¿alguien me puede decir un autor que sea ahora, salvo Arturo Pérez Reverte y los Cuatro Marqués? Yo entiendo que hay personas que están más metidas en el mundillo, pero no conocemos autores. Ahora, Adela Castillo. ¿Quién ha escuchado el nombre de Adela Castillo en sus clases de filosofía? Y no es culpa del profesorado, es culpa de los temarios, de las competencias que se exigen al dar una materia. Y es lo que decía de que los cambios se dan muy procedural, en un proceso que puede ser más largo, más corto. Y yo he visto que me sorprendió bastante, ¿no? Porque creo que con la LOMLOE se añadió una asignatura que es inteligencia artificial, que yo estoy cursando en bachillerato. A mí me gustaría preguntarle al inspector Carlos que a veces he notado como que la asignatura de inteligencia artificial se ha usado como nueva TIC, nueva informática. ¿Cómo crees que está más enfocada la asignatura? Bueno, ya os digo, ¿encendido? Sí. Ya os digo que lo de las nuevas tecnologías es una cosa que se ha acuñado. Y es verdad que parece que todo es igual, pero este cambio de inteligencia artificial sí ha revolucionado. Los que empezamos con los Intel, ¿tú te acuerdas? Los Pentium 3, los Pentium 4, los Pentium 5, llegó un momento que la informática se estancó. Realmente hemos estado 20 años que no ha habido un cambio que nos dinamizara a 8 personas, ¿no? de distintas, digamos, campos o ramas a sentarnos aquí. Esto sí nos ha hecho, tanto a las familias como a los profesionales que estamos en las trincheras. Estamos todos en las trincheras, en unos sitios o en otros. Y claro que hay que dar inteligencia artificial. Y claro que antes había una asignatura que se llama informática. Pero la informática se tiene que tratar de forma transversal y la inteligencia artificial se tiene que tratar de forma transversal. Es como la educación en valores, ¿vale? Es decir, hay valores que se tienen que trabajar de forma totalmente transversal. Pero siempre debe haber una asignatura en que forme a frikis como él y como yo para que puedan programar la máquina para que cada vez sea mejor. Esa es un poco la idea de incorporarla a la inteligencia artificial. Pero yo insistiría, el problema es la metodología y no me lo habéis podido todavía contestar. ¿Por qué seguimos poniendo en la prueba escrita examen? Yo que con Juan Luis estoy muy de acuerdo en el 90% de sus reflexiones. No vamos a, como dices tú, es una utopía tirarlo todo y empezar de cero. Pero sí vamos a hacer ese cambio procesual. Vamos a empezar a hacer cambios metodológicos. Pues mira, yo no le pido a un departamento de matemáticas que ponga 5 problemas y ni un ejercicio repetitivo, pero pon uno un año y al año siguiente pon 2. Pero te pregunto como los que estáis en la trinchera. Ahora, yo he estado 20 años, ahí sé de lo que hablo. Pero yo cuando me fui hace también muchos, yo ya ponía 3 problemas de 5 respuestas, 2 algorítmicos y 3. Y el alumno al final se acostumbra, como dice él. No tiene otra. Tiene una sensación de fracaso porque al principio es mucho más difícil razonar que resolver como un mono, porque al final, al cabo, cuando hace un algoritmo repetitivo, lo que está haciendo es un mono. Esto lo que te resuelve ahora es lo del mono, es lo que te va a hacer el algoritmo, pero la capacidad para reflexionar y para razonar solamente la vaya a dar los docentes. Y esa asignatura optativa de inteligencia artificial, pues la darán los frikis para seguir programando las máquinas. Pero en el fondo, todos son herramientas que permiten el desarrollo del currículum. Y lo que están diciendo la normativa, los estados, el Estado español, el sistema educativo, lo que os pedimos a los que estáis a pie de obra, ¿no? Digamos de alguna forma, es enseñen ustedes a las nuevas generaciones a razonar.
Queremos todos alumnas como ella. Todos queremos alumnas como ella, que tengan sentido crítico, que sepan a qué partido vota, que sepan diferenciar una fake news de una que no es, y esa es la idea. Y ahora, ese es nuestro reto, utilizar la inteligencia artificial de forma que sea herramienta para formar a gente librepensadora que piensen de una manera o de otra. No todos tenemos que pensar como Juan Luis, si no nos volveríamos locos. Solo hay un Juan Luis, y eso sí, él lo tiene muy claro, cada alumno es individual. Y él no te está diciendo que hagas lo imposible, sino que no le pongas tiempo al algoritmo, que no le pongas Vale. Y superar esa frustración, de manera que lo que tenemos que conseguir es a cada niño darle de comer algo aparte, porque cada niño come de una manera distinta. Y no podemos dar una clase magistral. No podemos tirarnos 30, 35, 40 años de profesión dando clases magistrales, porque eso ya no vale absolutamente de nada. Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Y es así. Y esta herramienta nos va a ayudar, porque cada uno va a poder trabajar de forma autónoma. Y el docente siempre es fundamental, porque tendremos que supervisar ese aprendizaje. Y ese es un poco el concepto que os digo. Y resistencia al cambio, claro que hay. Claro que hay. Y la vivimos. Ahí está, aquí está Jonathan, que es el inspector más antiguo de toda España. Os lo puede decir. Eso es así. Él está viendo clases aquí iguales que las que veía hace 30 años. Juan Luis, que se remonta hace 60. Y ese es el grave problema. Esto no va a ser una amenaza si no entra en la escuela. Si hacemos una resolución como con los teléfonos móviles diciendo que se prohíbe el uso del teléfono móvil en la escuela, pues ya hemos terminado, ¿no? En el ámbito educativo no, pero tenemos que enseñarlo. Y ahí viene el principio de equidad que comentaba, ¿no? De la desigualdad. La escuela tiene que ser un elemento de equidad en el sistema. Nosotros somos los que vamos a hacer el ascensor social. Nosotros somos los que vamos a conseguir que cualquier alumno en este país pueda conseguir cualquier cosa. Y solo lo vamos a hacer creando gente que tenga criterio propio. Y no entendamos esto como una amenaza, porque claro, nos obliga otra vez a reinventarnos, nos obliga otra vez a aprender, nos obliga. Pero va a ser una herramienta fundamental en que nos vamos a centrar todo el tiempo cuántas horas se pierden dividiendo por 3 cifras. ¿Cuántas horas estamos perdiendo para dividir por 3 cifras? Digo, señora, y usted le dice si coge el niño Movistar o Vodafone, que a lo mejor al niño le interesa más. Y está haciendo lo mismo, está dividiendo el número de minutos por lo que le cuesta. Pero lo está haciendo en un entorno en que es real para él. Ahora le llamamos situación de aprendizaje. Y como bien dice él, los que hicimos la GB también somos competentes, también salimos más o menos normalitos, ¿no? Y sabemos elegir la compañía de móvil o la de red eléctrica para pagar un poco menos, ¿no? Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, la inteligencia artificial pasa que ha estallado en nuestras vidas. Es absolutamente increíble. Es decir, los que la usamos de verdad, este sí es el cambio más significativo en los últimos años que nos ha producido. Y tiene que existir la asignatura porque los frikis tenemos que seguir existiendo y tenemos que seguir programando esas máquinas para que cada vez lo hagan mejor. Bueno, era necesario además que saliera esa sacudida al sistema educativo, ¿no? Era lógico porque, y ahora ya yo estoy opinando como docente, evidentemente que tenemos muchísima responsabilidad, pero el peso no puede caer en los docentes, no puede caer solo en los docentes. No nos podemos ver solo ante los cambios metodológicos. Tiene que haber un acompañamiento. Y bueno, y empezando por una cosa muy gruesa, los centros educativos. Los centros educativos son antiquísimos, son edificios, aparte de horribles, son edificios muy antiguos ya. Mira, yo te voy a decir un ejemplo. En el instituto están terminando y ultimando los detalles del aula tecnológica. Y yo paso por allí cada día. El señor que está pintando piensa que es que yo voy a dar clase allí. Yo soy de latín, fíjate, ¿no? Porque voy todos los días y me quedo embelesada. Es que me quedo embelesada. O sea, es un espacio tan bonito, tan dinámico, tan organizado, con su croma, con sus ordenadores, con su mobiliario cooperativo, mobiliario colaborativo. O sea, nos pedimos, y yo soy defensora, siempre lo he sido del trabajo cooperativo y lo llevo a cambio. Pero, ¿dónde está ese mobiliario que nos ayuda? ¿Dónde están esos espacios que nos ayudan? Yo me asomo a ese aula y digo, si es que esto tendría que ser así en todos los espacios. Entonces, claro, el docente tiene barreras también, tiene barreras muy gruesas, ¿vale? Me parece que por ahí había alguien. Buenas tardes. Quería debatir primero. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarle a los
tertulianos tan eximios que tenemos, que bueno, han comenzado antes hablando sobre que algunos de los defectos de la IA que tenemos ahora es que se equivocan tanto. Pero al final las IA son algoritmos basados en los conocimientos humanos que están en Internet, ¿no? Y si se equivocan, como dijo antes un compañero por aquí, porque las fuentes que citan directamente son erradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el error no es directamente de la IA, sino que es más anterior, sino que viene de las fuentes erradas del Internet, ¿no? Y este debate que estamos teniendo ahora mismo de la IA me recuerda bastante a los que se ha tenido desde siempre, desde ya épocas de Sócrates estoy hablando, que el mismo Sócrates decía que los libros eran malos, que él no estaba de acuerdo porque mataba la memoria de las personas y que cualquier persona podía poner lo que fuera en un libro, con lo que se ha tenido desde siempre con el Internet, ¿no? Y creo que hemos pasado bastante largo el tema del Internet, que sigue teniendo un montón de problemas graves, por ejemplo Wikipedia, que desde siempre se ha puesto como en un umbral de que no es una fuente fiable, pero ahora con las IA, como las IA son menos fiables y son lo más mainstream, por así decirlo, ahora hemos cambiado de umbral a Wikipedia. Parece que si ponemos a Wikipedia de fuente ya no está mal visto, sino que está bien visto, ¿no? Entonces en ese sentido, si tenemos a la IA como una herramienta bastante útil, como han sido siempre los libros, como han sido el Internet desde siempre, no tendríamos que intentar fomentar que las IA se le dé un uso responsable y no tanto criticarlas, ¿no? Porque, como pusieron antes con el ejemplo de los cuchillos jamoneros, a un cuchillo jamonero se le puede utilizar como arma o se lo puede utilizar como una herramienta, ¿no? Y estamos todos utilizándolos como armas, y luego en vez de echarnos la culpa a nosotros mismos por utilizarlos como armas, le estamos echando la culpa al cuchillo, a la herramienta, ¿no? En este sentido, creo que aplicado al ámbito de la educación, sí que se tendría que tener a los profesores como un guía que fomente la creatividad, ¿no? Pero veo que cada vez la asignatura de filosofía, por ejemplo, que es la que más podría fomentar esto, que no lo hace, pero que más podría hacerlo, siente cada vez sus horas de clase, sus horas lectivas más restadas, ¿no? Siempre en cada modelo nuevo de educación las quitan. En cuarto de la ESO creo que ya no hay, ¿no? O antes no había, no sé. Pero, por ejemplo, antes estoy en segundo de bachillerato, eran 4 horas, ahora son 3. O, por ejemplo, cuando alguien coge y muestra algo de creatividad. En la selectividad, por ejemplo, si alguien pone una fuente externa, aparte, que no viene en la fuente del libro original, se le tacha y dice, no, esto está de más, esto no es lo que te he preguntado, ¿no? Lo hablaba Foucault en El cuidado, tercer volumen de la historia de la sexualidad, que tenemos que fomentar la inversión de nosotros mismos en nuestro propio conocimiento, ¿no? Como dijo antes en medios, hay que fomentar esto, pero no podemos aplicarlo en un ámbito utópico. Hay que tener los pies en las aulas, no podemos tener atención individual. Tenemos que fomentar que cada persona invierta en sí mismo y que pues tenga más curiosidad. Y en este sentido, pues no sé, siento que uno de los mayores problemas actualmente, que son la polarización que tienen los medios de comunicación, tipo redes sociales y demás, matan la curiosidad de la gente, simplemente polarizan, ¿no? O eres de izquierda o eres de derecha, ya no existe el centro liberal que desde siempre ha sido tan importante en la Revolución Francesa y demás. No sé qué puedan decir los tertulianos acerca de esto. Gracias. Muchas gracias. Ramón, yo creo que puedes responder tú y así cerramos. Bueno, pues brevemente también, ¿no? Bien, yo creo que ha introducido muchas temáticas, ¿no? A mí quizás de todo lo que ha dicho, una de las que más me ha interesado es las relaciones entre la inteligencia artificial, tal como la hemos estado planteando aquí, y su relación con el conocimiento. El origen, ¿dónde está el origen del conocimiento y la ubicuidad del conocimiento ahora? Hasta hace 2 días, parece que el conocimiento estaba en el docente, en el libro de texto y en el colegio, en el instituto, en la universidad.
con la revolución tecnológica, pues el conocimiento ha hecho eclosión y ya está en muchas partes, ¿no? Esa es una primera cuestión en relación con lo que ha dicho él, ¿no? Que quizá algo que ya no tenemos tiempo, pero que daba casi para otra tertulia, ¿no? La relación entre la IA y la generación del conocimiento. Después también otra de las cosas que ha dicho, yo creo que es que en las instituciones educativas, desde la escuela hasta la universidad, hay poco tiempo para pensar. Parece que pensar es perder el tiempo. No enseñamos al alumnado a pensar, no ya por las clases de filosofía, ¿no? Yo creo que se puede enseñar a pensar en matemática, en lengua, en educación física, hasta en latín se puede enseñar a pensar, ¿eh? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que tenemos un modelo educativo muy mercantilista, muy acumulativo. Confundimos la calidad de la educación con la cantidad de información que nuestro alumnado es capaz de acumular. Y eso es lo que evaluamos muchas veces, ¿eh? No la calidad de ese conocimiento, sino todo lo que ha acumulado, ¿no? Y ahí está el número mágico del 10, ¿no? A ver quién llega al 10 y tal, ¿no? Es decir, que son muchas cosas. Y bueno, yo ya simplemente por terminar, al comenzar la tertulia, un compañero, creo que fue Carlos, ¿no? Yáñez, hizo alusión medio. Javier, perdón. A Silicon Valley. El otro día leía un reportaje que me llamó mucho la atención, y es que los gurús de Silicon Valley, los grandes ingenieros, los que dirigen los algoritmos y los sesgos y demás, no querían que en los colegios donde iban sus niñas y sus niños no vieran una pantalla hasta que no cumplieran los 12 años. Es decir, que empezaran a trabajar con barro, con plastilina, con colores, en la calle. Y sin embargo, iban a unos colegios que era, en Estados Unidos, claro, carísima la matrícula. Y sin embargo, el equivalente a lo que allí es la escuela pública, pues el motor para atraer es que se decía, desde que el niño o la niña llega con 3 años le vamos a dar una pantalla. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar mucho, ¿eh? Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, ¿sí? Claro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo es un poco en relación a la pregunta que ha hecho Alba, creo que es, ¿no? Sí. Y bueno, que ha respuesto también el jefe de inspección, Carlos. Él ha manifestado que, bueno, que la asignatura de inteligencia artificial, yo soy profesor de inteligencia artificial en las 7 Colinas, y bueno, se ha manifestado un poco, se ha dado la idea de que, bueno, que esta asignatura tiene que existir un poco, o que tiene su sentido, evidentemente, en que los frikis o los informáticos o los ingenieros, pues podamos desarrollar estos sistemas. Pero yo creo que eso es una visión muy corta. O sea, no es real. Es decir, evidentemente los ingenieros vamos a programar y vamos a dar soluciones, pero las soluciones las damos para otros campos. Es decir, es muy importante que un lingüista conozca cómo funciona un modelo de inteligencia artificial, cómo se entrena, cuáles son los tipos de aprendizaje, o un economista, o un filósofo, porque esa es la forma que tiene de valorar objetivamente resultados y posibilidades. Entonces, yo simplemente es un alegato a dejar claro que la asignatura de inteligencia artificial, tal y como está planteada, que es verdad que tiene una componente técnica bastante evidente, es muy importante dársela a conocer a todo el perfil de alumnado en la medida que esté interesado, evidentemente porque es una optativa, ¿no? Pero es muy importante porque es la forma que tienen de conocer cómo funciona, qué es lo que hay debajo y realmente cuáles son sus posibilidades y, claro, cuáles son sus defectos y sus virtudes. Es mi punto de vista. Y quería dejarlo un poquito para que quedase un poco claro. Gracias. Gracias a ti. Yo sé que esa es la visión que tenemos, Carlos, es la visión que hay genérica. Y además ya lo he dicho que quede un poquito claro. Y además ya he dicho que tú eres la que va a trabajar en inteligencia artificial. Como escritora, ¿eh? Como escritora, porque escribe mejor que la inteligencia artificial. Sin ellos nada. No podemos hacer nada, nosotros damos soluciones. Pero como vais todos a por que llevan un tricornio, pues lo que pasa, no es así. Obviamente es una oportunidad grande. Está bien, se ha ido a la cueva. Me gusta que lo hayas dicho porque así se ha quedado. Bueno, pues daros las gracias a todos. Creo que, bueno, tanto por el público como con los colaboradores que tenemos aquí ha quedado patente que al menos hoy la inteligencia natural, la humana, ha brillado y sentirnos satisfechos de que hemos realizado esta actividad desde el diálogo, desde la palabra y, bueno, y confiemos en que el diálogo, la palabra y el ser humano pues siga por delante
de todo este artificio a los que nos toca enfrentarnos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra edición.